que ver con el asunto? Nada en absoluto, dijo Poirot con voz suave. Es una idea mía, nada más. Soy famoso por mis pequeñas ideas. De veras, replicó Raglan, mirándole con asombro. El superintendente se echó a reír ruidosamente. Más de una vez he oído al inspector Japp hablar de las ideas de Mr. Poirot. Demasiado fantasiosas para mi gusto, dice, pero siempre hay algo en ellas. Usted se burla de mí, contestó Poirot, sonriendo. Tanto da. Algunas veces, los viejos nos reímos cuando los jóvenes inteligentes no tienen ganas de hacerlo. Se despidió de ellos con una inclinación de cabeza y salió a la calle. Almorzamos juntos en un restaurante. Ahora me consta que lo sabía todo y que poseía el último indicio que necesitaba para alcanzar la verdad. Pero entonces yo no sospechaba esa particularidad. Desconfiaba de su perspicacia y creía que las cosas que me desconcertaban producían el mismo efecto sobre él. Lo que no comprendía era lo que Charles Kent había ido a hacer a Fernley Park. 100 veces me hacía esa pregunta sin encontrar contestación satisfactoria. Por último, me arriesgué a participar mis dudas a Poirot. Su respuesta no se hizo esperar. Mon ami, yo no pienso. Sí. De veras. Manifesté con incredulidad. Sí, de veras. Supongo que no me comprenderá si le digo que él fue aquella noche a Fernley Park porque nació en Kent. Me quedé mirándole. No comprendo nada, repliqué secamente. Ah, dijo Poirot, compadecido. Tanto da. Yo tengo mi pequeña idea. 123. Capítulo 19. Flora Ackroyd. Al día siguiente, Raglan me detuvo delante de mi casa cuando regresaba de mis visitas. Buenos días, doctor Shepard. Oiga, la coartada de aquel hombre resultó cierta. La de Charles Kent. Sí, la camarera de The Dog y Whistle, Sally Jones, le recuerda perfectamente. Escogió su fotografía de entre 5. Eran las 10 menos cuarto cuando entró en el bar y este se encuentra a más de una milla de Fernley Park. La muchacha dice que llevaba bastante dinero. Le vio sacar un fajo de billetes del bolsillo. Eso la sorprendió por tratarse de un individuo que llevaba unas botas destrozadas. Al fin sabemos dónde fueron a parar las 40 libras. Rehúsa decir por qué había ido a Fernley Park. Es más obstinado que una muía. He hablado con Hayes por teléfono esta mañana. Poirot dice que sabe por qué motivo ese hombre estaba allí aquella noche, observé. De veras, exclamó el inspector con interés. Sí, repliqué maliciosamente. Dice que fue porque nació en Kent. Le produjo un inconfundible placer transferirle algo de mi propia confusión. Raglan me miró un momento como si no comprendiera. Después, una sonrisa apareció en su rostro de comadreja y se llevó un dedo a la sien. Está un poco ido de aquí. Hace tiempo que lo pienso. Pobre hombre. Por eso tuvo que abandonarlo todo y venirse a vivir aquí, es hereditario, seguro. Tiene un sobrino completamente chinado. Poirot. Sí. No se lo ha dicho nunca. Creo que es inofensivo, pero está loco de remate. ¿Quién se lo dijo? Una vez más apareció una sonrisa en el rostro de Raglan. Su hermana, Miss Shepherd, me lo contó, doctor. Caroline es verdaderamente asombrosa. No se da reposo hasta conocer los últimos detalles de los secretos familiares de uno. Por desgracia, no he logrado nunca inculcarle la decencia de guardarlos para ella. Suba usted, inspector. Abrí la puerta de mi coche. Iremos a Delarches con el fin de transmitir a nuestro amigo belga las últimas noticias. Conforme. Después de todo, aunque está un poco trastornado, la pista que me dio en el asunto de las huellas dactilares resultó muy útil. 124. Poirot nos recibió con su cortesía habitual. Escuchó la información que le traíamos, asintiendo de vez en cuando. Parece verosímil, ¿verdad? Dijo el inspector un tanto lúgubre. Un individuo no puede asesinar a alguien en un sitio mientras bebe en la barra de un establecimiento emplazado a una milla de distancia. Van ustedes a ponerle en libertad. No sé qué otra cosa íbamos a hacer. Detenerle bajo la acusación de extorsión no es factible. No se puede probar nada. El inspector arrojó una cerilla en la parrilla de la chimenea sin fijarse en lo que hacía. Poirot la recogió y la guardó en el pequeño recipiente destinado a ese fin. Sus acciones eran totalmente automáticas. Comprendí que sus pensamientos estaban en otro sitio. En su lugar no soltaría todavía a Charles Kent. ¿Qué quiere usted decir? Como lo oye, no le soltaría todavía. Usted no creerá que tiene nada que ver con el crimen, ¿verdad? Es probable que no, pero no se puede estar seguro todavía. No acabo de decirle que. Poirot levantó una mano en señal de protesta. My Zoe, le he oído.
No soy sordo ni tonto, gracias a Dios, pero usted parte de una premisa equivocada. El inspector le miró sin indulgencia. No sé por qué lo dice. Mire usted, sabemos que Mr. Ackroyd aún vivía a las 10 menos cuarto. Usted mismo lo admite, ¿verdad? Poirot le miró por un momento y después sacudió la cabeza mientras sonreía. No admito nada que no esté comprobado. Tenemos pruebas de sobra. Tenemos la declaración de Miss Flora Ackroyd, de que dio las buenas noches a su tío. Yo no creo siempre lo que una señorita me dice, aunque sea encantadora y hermosa. Pero por el amor de Dios, Parker la vio salir de la estancia. No, la voz de Poirot sonó con decisión. Eso es precisamente lo que no vio. Hice un pequeño experimento el otro día, ¿lo recuerda usted, doctor? Parker la vio frente a la puerta, con la mano en el picaporte. No la vio salir de la habitación. ¿Dónde estaba entonces? Tal vez en la escalera. En la escalera. Sí, es una de mis pequeñas ideas. Pero esa escalera solo lleva al dormitorio de Mr. Ackroyd. Precisamente. El inspector estaba totalmente desconcertado. ¿Usted cree que había estado en el dormitorio de su tío? Pues si era así, ¿por qué decir una mentira en vez de la verdad? Esa es la cuestión. Todo depende de lo que hiciera allí. 125. ¿Se refiere usted al dinero? Vamos hombre, no me dirá usted que Miss Ackroyd fue la que robó esas 40 libras. No sugiero nada, replicó Poirot, pero le recordaré lo siguiente. La vida no era muy fácil para madre e hija. Había facturas, constantes problemas por pequeñas sumas de dinero. Roger Ackroyd era un hombre peculiar cuando se trataba de dinero. Es posible que la muchacha se viera apurada por una cantidad relativamente pequeña. Imagínese entonces lo que ocurre. Coge el dinero, baja por la escalera. Cuando está a medio camino, oye el ruido del tintineo de unos vasos en el vestíbulo. ¿Sabe quién es? Parker, que se dirige al despacho con la bandeja. Es preciso que éste no la vea. Parker lo recordaría. Si se descubre la falta del dinero, el mayordomo no dejaría de mencionar que la había visto bajar del piso superior. Tiene el tiempo preciso para correr hasta la puerta del despacho y poner la mano en el picaporte para demostrar que sale, cuando Parker aparece en el umbral de la puerta. Dice lo primero que le viene a la mente, repitiendo la orden que su tío había dado a primeras horas de aquella misma noche, y sube a su dormitorio. Sí, pero después, insistió el inspector, tuvo que comprender la importancia de decir la verdad. Caramba, todo da vueltas en torno a ese punto. Después de eso, Miss Flora se encuentra en una situación algo delicada. Le dicen que la policía está en la casa y que ha habido un robo. Naturalmente, llega a la conclusión de que se ha descubierto el robo del dinero. No tiene otra idea mejor que repetir su historia. Cuando se entera de que su tío está muerto, le sobrecoge el pánico. Las muchachas no se desmayan hoy día, monsieur, sin un motivo sobrado. Bien, ahí lo tiene. Se ve obligada a repetir su historia o confesarlo todo, y a una muchacha joven y bonita no le gusta admitir que es una ladrona, sobre todo delante de las personas cuya estimación desea conservar. Raglan demostró su disconformidad dando un tremendo puñetazo en la mesa. No lo creo, dijo. No es creíble. Y usted ha sabido todo esto desde el principio. La posibilidad ha estado en mi pensamiento desde el primer día, admitió Poirot. Siempre he estado convencido de que Mademoiselle Flora nos ocultaba algo. Para mi satisfacción, hice el pequeño experimento que acabo de explicarle. El doctor Shepard me acompañó. Me dijo usted que se trataba de Parker, observé amargamente. Mon ami, yo le contesté entonces que había que decir algo. El inspector se levantó. Solo nos queda una cosa por hacer, declaró. Debemos hablar con la muchacha. ¿Me acompaña usted a Fernley Park, Mr. Poirot? Por supuesto. El doctor Shepard nos llevará en su coche. Acepté sin hacerme rogar. Preguntamos por Miss Ackroyd y nos introdujeron en la sala del billar. Flora y Blount estaban sentados en la banqueta al lado de la ventana. Buenos días, Miss Ackroyd, dijo el inspector. ¿Podemos hablar un momento con usted a solas? Blount se levantó en el acto y se alejó en dirección a la puerta. ¿De qué se trata? No se vaya, comandante Blount. Puede quedarse, ¿verdad? Le preguntó al inspector. 126. Como usted quiera. Hay una pregunta o dos que es mi deber hacerle, señorita, pero preferiría que fuese en privado y me parece que usted también lo preferiría. Flora le miró fijamente, palideciendo. Se volvió hacia Blond. Quédese, se lo ruego. Sea lo que fuere lo que el inspector tiene que decirme, deseo que lo oiga. Raglan se encogió de hombros. Puesto que usted se empeña. Bien, Miss Ackroyd, Mr. Poirot, aquí presente, acaba de sugerirme algo.
Dice que usted no estuvo en el despacho el viernes por la noche, que no dio las buenas noches a Mr. Ackroyd y que bajaba la escalera que lleva al dormitorio de su tío cuando oyó a Parker atravesar el vestíbulo. La mirada de Flora se posó en Poirot. Este le hizo una señal afirmativa. Mademoiselle, el otro día, cuando estábamos sentados en torno a la mesa, le imploré que se mostrara franca conmigo. Lo que uno no dice a papá Poirot, él lo descubre. Era eso, ¿verdad? Mire, le facilito la contestación. ¿Tomó usted el dinero? ¿Sí o no? El dinero, repitió Blond severo. Hubo un silencio que duró un minuto. Flora se levantó. Monsieur Poirot tiene razón, confesó finalmente. Tomé el dinero. Robé. Soy una ladrona. Sí, una vulgar ladrona. Ahora ya lo saben. Me alegro de que se sepa. Estos últimos días han sido una pesadilla. Se sentó bruscamente y escondió el rostro entre las manos. Habló con voz ahogada por los dedos. No saben lo que mi vida ha sido desde que vine aquí. Deseaba cosas, hacía planes, mentía, hacía trampas, amontonaba las facturas, prometiendo pagar. Oh, me odio cuando pienso en ello. Eso es lo que nos unió a Ralph y a mí. Ambos éramos débiles. Le comprendía y le tenía lástima porque en el fondo soy igual que él. No éramos bastante fuertes para luchar. Somos débiles, unos seres despreciables. Lanzó una ojeada a Blunt y de pronto dio una patada en el suelo. ¿Por qué me mira de ese modo, como si no pudiese creerlo? Puedo ser una ladrona, pero, cuando menos, ahora digo la verdad. Ya no miento. No pretendo ser la clase de muchacha que a usted le gusta, joven, inocente y sencilla. Tanto me da si usted no quiere volver a verme nunca más. Me odio, me desprecio, pero usted tiene que creer una cosa. Si al decir la verdad hubiese ayudado a Ralph, hubiera hablado. Sin embargo, he sabido desde el principio que eso no le ayudaría, que haría sospechar todavía más de él. No le hice el menor daño manteniendo mi mentira. Ralph, dijo Blond. Comprendo. Siempre Ralph. Usted no comprende, replicó Flora con desesperación. Nunca podrá comprender. Se volvió hacia el inspector. Lo admito todo. Estaba loca por conseguir dinero. No volví a ver a mi tío aquella noche después de la cena. En cuanto al dinero, haga usted lo que quiera conmigo. Nada puede ser peor que esta situación. De pronto, se desmoronó. Ocultó el rostro con las manos y huyó del cuarto. 127. El inspector parecía desorientado. Vaya, así están las cosas. Parecía no tener muy claro qué hacer a continuación. Blond se le acercó. Inspector Raglan, dijo con gran serenidad, ese dinero me lo entregó Mr. Ackroyd para un fin especial. Miss Ackroyd no lo tocó para nada. Miente para salvar al capitán Patton. Le digo la verdad y estoy dispuesto a jurarlo ante el tribunal. Sin agregar nada más, salió de la habitación. Poirot le siguió en el acto y le alcanzó en el vestíbulo. Monsieur, un momento, se lo ruego, hágame el favor. ¿Qué desea? Blond se mostraba impaciente y miraba a Poirot con el entrecejo fruncido. Oiga, su pequeña fantasía no me engaña. Miss Flora fue quien robó el dinero. De todos modos, lo que acaba de decir me gusta. Es usted un hombre de pensamiento rápido y capaz de actuar de igual forma. Gracias, no necesito su opinión, manifestó Blond, con frialdad. Una vez más, amagó alejarse, pero, Poirot, que no estaba ofendido, le retuvo por el brazo. Ah, pero debe usted escucharme. Tengo algo más que decirle. El otro día hablé de esconder y callar cosas. Pues bien, hace tiempo que me he dado cuenta de lo que usted calla. Usted ama a Mademoiselle Flora con todo su corazón desde el primer instante en que la vio, ¿verdad? No le sepa mal que hablemos de eso. ¿Por qué creen en Inglaterra que al mencionar el amor se descubre un secreto vergonzoso? Usted quiere a Miss Flora y desea esconder el hecho ante la gente. Muy bien, pero escuche el consejo de Hercule Poirot, no se lo esconda usted a ella. Blond mostraba su agitación mientras Poirot hablaba, pero las últimas palabras de este le dejaron clavado en el sitio. ¿Qué quiere decir? Murmuró con osquedad. Usted cree que ella ama al capitán Patton, pero yo, Hercule Poirot, le digo que no es así. Mademoiselle Flora aceptó al capitán Patton con el fin de complacer a su tío y porque ve en el matrimonio una puerta de escape de su vida aquí, que se iba haciendo insoportable. Le apreciaba. Había simpatía y comprensión entre ellos, pero amor no. No es al capitán Patton a quien ama Mademoiselle Flora. ¿Qué demonios quiere usted decir? Vi el rubor debajo del bronceado. Ha estado usted ciego, monsieur. Ciego. La pequeña es leal. Ralph Patton es sospechoso y su honor le dicta permanecer fiel. Yo pensé que era hora de pronunciar unas palabras con el fin de cooperar a la buena obra y dije con entusiasmo.
Mi hermana me aseguró la otra noche que Flora no había pensado nunca en Ralph como marido. Y Caroline no se equivoca jamás en estos casos. Blonde no hizo caso de mis bien intencionados esfuerzos. ¿Cree usted de veras? Se interrumpió. Es uno de esos hombres callados que tienen problemas para traducir sus sentimientos en palabras. Poirot no compartía el mismo defecto. 128. Si usted duda de mí, pregúnteselo a ella, monsieur. Pero quizá ya no le interese después de ese asunto del dinero. Blonde soltó una risita colérica. Cree que la censuro. Roger fue siempre muy extraño en cuestiones de dinero. La pobrecilla se vio metida en un gran lío y no se atrevió a confesárselo. Pobre niña solitaria. Poirot miró pensativamente una puerta lateral. Mademoiselle Flora ha salido al jardín, me parece, murmuró. He sido un loco. Bonita conversación la nuestra. Se parece a una de esas obras teatrales de los daneses. Pero usted es un buen hombre, Mr. Poirot. Gracias. Tomó la mano del detective y la apretó de un modo que provocó una mueca de angustia en el belga. Se encaminó a la puerta lateral y salió al jardín. No es ningún tonto, murmuró Poirot, frotándose el miembro dolorido. Solo lo es en amor. 129. Capítulo 20. Miss Russell. Raglan había recibido un golpe muy duro. La generosa mentira de Blonde no le engañó más que a nosotros. Nuestro viaje de regreso al pueblo fue amenizado por sus quejas. Esto lo cambia todo. No sé si usted lo comprende, Mr. Poirot. Creo que sí, replicó Poirot. Verá usted, yo me había familiarizado con la idea hace algún tiempo. El inspector, que estaba al corriente desde hacía solo media hora escasa, miró tristemente a Poirot y continuó la enumeración de sus descubrimientos. Todas esas coartadas no tienen valor alguno. Absolutamente ninguno. Tenemos que volver a empezar. Descubrir lo que cada cual hacía a partir de las 9:30. Las 9:30, esa es la hora clave. Usted tenía razón respecto a Kent. No le soltaremos de momento. Déjeme pensar. A las 9:45, en el bar de Dog y Whistle. Pudo llegar allí en un cuarto de hora, si anduvo deprisa. Es posible que fuese su voz la que Mr. Raymond oyó que pedía dinero y que Mr. Ackroyd le negó. Pero una cosa está clara. No fue él quien telefoneó. La estación se encuentra a media milla en la otra dirección, a más de 1,5 millas del bar, y él estuvo en el local hasta las 10:15 aproximadamente. Maldita llamada telefónica. Siempre nos estrellamos contra ella. En efecto, asintió Poirot. Es curioso. Quizás el capitán Patton subió al despacho de su tío y, al encontrarle asesinado, decidió telefonear. Luego, temiendo verse acusado, huyó. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué tenía que telefonear? Quizá dudara de que Mr. Ackroyd estuviera verdaderamente muerto y pensó en mandarle el médico tan pronto como fuera posible, aunque sin dar la cara. ¿Qué le parece mi teoría? Creo que es muy buena. El inspector quedó tan satisfecho con su perorata, que cualquier objeción sería inútil en aquel momento. Llegamos a mi casa en aquel instante y me apresuré a recibir a mis enfermos, que me habían estado esperando bastante rato. Poirot se marchó con el inspector a la comisaría. Tras despedir al último paciente, entré en el cuartito situado en la parte trasera de la casa, al que llamo mi taller. Estoy bastante orgulloso del aparato de radio que he construido allí. Caroline odia mi taller, en el que guardo mis herramientas y no permito a Annie que me lo revuelva todo con su escoba y sus trapos. Estaba ajustando las piezas de un despertador que me habían denunciado como indigno de toda confianza, cuando la puerta se abrió. Caroline asomó la cabeza. «Estás aquí, James», dijo con tono de reproche. «Mr. Poirot quiere verte». 130. «Qué bien», exclamé irritado, pues su entrada inesperada me había sobresaltado y se me había caído una pieza del delicado mecanismo. «Si quiere verme, puede entrar aquí». «Aquí». «Eso es lo que he dicho, aquí». Caroline hizo una mueca significativa y se retiró, volviendo al cabo de unos instantes con Poirot. Se retiró de nuevo, dando un portazo. «Ah, amigo mío», dijo Poirot, acercándose y frotándose las manos. «Usted no puede librarse de mí tan fácilmente, ya lo ve». «¿Ha terminado usted con el inspector?» «De momento, sí. ¿Y usted, ha visitado a todos sus enfermos?» «Sí». Poirot se sentó y me miró con la cabeza ladeada y el aspecto de quien saborea una broma exquisita. «Usted se equivoca», dijo finalmente. «Todavía le queda un enfermo por examinar». «No se tratará de usted», exclamé con sorpresa. «No, bien entiendo. Yo tengo una salud espléndida. Para decirle la verdad, se trata de un pequeño complot».
Deseo ver a alguien y, al mismo tiempo, no es preciso que el pueblo en masa se entere del asunto, lo cual no dejaría de ocurrir si esa señora viniera a mi casa, puesto que se trata de una señora. Ya ha venido a verle en calidad de enferma con anterioridad. Miss Russell. Precisamente. Deseo hablar con ella, de modo que le he enviado una nota citándola en su consultorio. No me guardará usted rencor. Al contrario, supongo que me permitirá presenciar la entrevista. No faltaba más. Se trata de su consultorio. Verá usted, continué, dejando caer los alicates que tenía en la mano. Ese asunto es extraordinariamente misterioso. Cada nuevo acontecimiento es como el giro de un calidoscopio, la visión cambia por completo de aspecto. ¿Por qué siente usted tanto interés por ver a Miss Russell? Poirot enarcó las cejas. Me parece que es obvio. Vuelve usted a las andadas, rezongué. Según usted, todo es obvio, pero me deja en la mayor oscuridad. Poirot meneó la cabeza jovialmente. Se burla usted de mí. Tome el caso, por ejemplo, de Mademoiselle Flora. El inspector se sorprendió, pero usted no. Nunca imaginé que pudiese ser ella la ladrona, exclamé. Tal vez no, pero yo le estaba mirando a usted y su rostro no demostró, como el de Raglan, sorpresa o incredulidad. Callé un momento. 131. Creo que tiene usted razón, admití. Hace tiempo que tenía la impresión de que Flora callaba algo, así que, cuando reveló la verdad, estaba preparado para oírla. En cuanto a Raglan, le trastornó completamente, pobre hombre. Ah, Ursa, Owi. El desgraciado tiene que poner nuevamente en orden sus ideas. Aproveché su estado de caos mental para obtener de él un pequeño favor. ¿Cuál? Poirot sacó una hoja de papel del bolsillo y leyó en voz alta lo que había escrito en la misma. La policía anda buscando hace días al capitán Ralph Patton, sobrino de Mr. Ackroyd, de Fernley Park, cuya muerte ocurrió en circunstancias trágicas el viernes pasado. El capitán Patton fue localizado en Liverpool cuando iba a embarcar rumbo a América. Poirot volvió a doblar la hoja de papel. Esto, amigo mío, saldrá en los diarios de mañana. Le miré en el colmo del asombro. Pero no es cierto. No está en Liverpool. Poirot me miró sonriente. Usted tiene la inteligencia muy despierta. Es cierto, no se le ha visto en Liverpool. El inspector Raglan no quería dejarme enviar esta nota a la prensa, sobre todo porque no podía explicarle nada más, pero le aseguré que unos resultados interesantísimos se derivarían de su publicación y cedió, pero con la condición de que él declinaba toda responsabilidad. Le miré asombrado y él me sonrió. Para serle franco, declaré finalmente, no sé lo que usted espera conseguir con esto. Debería usted emplear más sus células grises, opinó Poirot voy aquí gravemente. Se acercó a mi mesa de trabajo. Es usted aficionado a la mecánica, dijo, inspeccionando mis trabajos. Todo hombre tiene una afición u otra. Yo llamé inmediatamente la atención de Poirot sobre mi aparato de radio. Al encontrar en él un auditorio bien dispuesto, le enseñé una o dos invenciones mías, cosas sin importancia, pero que son útiles en la casa. Decididamente, comentó Poirot, debería ser inventor y no médico. Pero oigo el timbre. Aquí tiene a su paciente. Vamos al consultorio. Antes ya me había llamado la atención la madura belleza del ama de llaves. Volvió a impresionarme. Vestida muy sencilla de negro, alta, erguida y de aspecto independiente como siempre, con sus grandes ojos negros y un poco de color en sus mejillas, por lo general pálidas, comprendí que de joven había sido muy hermosa. Buenos días, mademoiselle, saludó Poirot. ¿Quiere usted sentarse? El doctor Shepard ha tenido la bondad de prestarme su consultorio para una conversación que deseo sostener con usted. Miss Russell se sentó con su sangre fría habitual. 132. Si estaba interiormente agitada, exteriormente no lo manifestaba en lo más mínimo. Miss Russell, tengo noticias para usted. De veras. Charles Kent ha sido detenido en Liverpool. Ni un músculo de su rostro se movió, se limitó a abrir un poco más los ojos y, a continuación, preguntó con tono de reto. Debería importarme. En aquel momento vi el parecido que me había llamado la atención desde el principio, algo familiar con la forma de ser de Charles Kent. Las dos voces, una áspera y vulgar, la otra refinada, tenían el mismo timbre. Era en Miss Russell en quien pensaba subconscientemente aquella noche, frente a la verja de Fernley Park. Miré a Poirot, trastornado por mi descubrimiento, y este me hizo una señal imperceptible. En respuesta a la pregunta de Miss Russell, movió las manos con un gesto típicamente francés. Creí que eso le interesaría. Nada más. Pues no me interesa de un modo especial. ¿Quién es ese Charles Kent?
Es un hombre, mademoiselle, que se encontraba en Fernley Park la noche del crimen. De veras. Afortunadamente, tiene una coartada. A las 10 menos cuarto se encontraba en un bar situado a una milla de aquí. Tanto mejor para él. Pero ignoramos todavía qué estaba haciendo en Fernley Park. ¿A quién vino a ver, por ejemplo? Siento no poder ayudarle. No he escuchado ningún comentario. ¿Alguna cosa más? Hizo un movimiento como para levantarse, pero Poirot la detuvo. Hay algo más, dijo amablemente. Esta mañana hemos tenido noticias frescas. Resulta ahora que Mr. Ackroyd fue asesinado, no a las 10 menos cuarto, sino antes, entre las 9 menos 10, que fue precisamente cuando el doctor Shepard se marchó, y las 10 menos 10. Vi desvanecerse el color en el rostro del ama de llaves, que quedó blanco como el papel. Se inclinó hacia adelante, tambaleándose ligeramente. Pero Miss Ackroyd dijo. Miss Ackroyd ha confesado que mintió. No estuvo en el despacho en toda la noche. Entonces. Entonces parece deducirse que Charles Kent es el hombre que andamos buscando. Fue a Fernley Park, pero dice que no le es posible dar cuenta de lo que hacía allí. Puedo decirle lo que hacía. No tocó un solo cabello de Mr. Ackroyd. No se acercó al despacho. Él no lo hizo, se lo juro. 133. Su voluntad férrea comenzaba a desplomarse. La desesperación y el temor se reflejaron en su rostro. Mr. Poirot, por favor, créame. Poirot se levantó y se le acercó, dándole unos golpecitos tranquilizadores en el hombro. Sí, sí, la creeré. Tenía que hacerla hablar, comprende usted. Durante un instante una sospecha hizo que se irguiera rápidamente. Es cierto lo que me ha dicho. Que se sospecha de Charles Kent. Sí, es cierto. Solo usted puede salvarle, explicando el motivo de su presencia en Fernley Park. Vino a verme, dijo en voz baja y deprisa. Yo salí a su encuentro. Se reunió con él en el cobertizo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Mademoiselle, Hercule Poirot tiene que saber esas cosas. Sé que usted fue allí horas antes, que dejó un mensaje, diciéndole a qué hora le vería. Sí, es verdad. Había tenido noticias suyas. Me anunciaba su llegada. No me atreví a dejarle entrar en la casa. Le escribí a las señas que me daba y le dije que le vería en el cobertizo, describiéndoselo de modo que pudiera encontrarlo. Entonces temí que no esperara allí pacientemente y salí corriendo, dejando un papel escrito que decía que estaría a su lado alrededor de las 9:10. No quería que los criados me vieran y me escapé por la ventana del salón. Al volver, encontré al doctor Shepard y me figuré que le extrañaría. Estaba sin aliento, porque había corrido. Ignoraba, desde luego, que le hubiesen invitado a cenar aquella noche. Se detuvo. Continúe. Usted salió para encontrarse con él a las 9:10. ¿De qué hablaron ustedes? Es difícil. Verá usted. Mademoiselle, dijo Poirot, interrumpiéndola, en este asunto debo saber la verdad, la pura verdad. Lo que usted va a decirme no saldrá de estas paredes. Verá usted, voy a ayudarla. Charles Kent es su hijo, ¿verdad? Asintió, ruborizándose. Nadie lo ha sabido nunca. Fue hace muchos años, en el condado de Kent. No estaba casada. Por eso escogió el nombre del condado para darle un apellido. Comprendo. Encontré trabajo. Logré pagar su manutención. Nunca le dije que era su madre, pero se maleó, empezó a beber, a tomar drogas. Me las compuse para pagar su pasaje al Canadá. No oí hablar de él durante un año o dos. Luego, de un modo u otro, descubrió que yo era su madre. Me escribió pidiéndome dinero, escribió que había vuelto a Inglaterra. Decía que vendría a Fernley Park. Yo no me atrevía a dejarle entrar en la casa. Siempre me han considerado muy respetable. Si alguien sospechaba podía perder mi empleo de ama de llaves. De modo que le escribí tal como acabo de decirle a usted. Por la mañana vino a ver al doctor Shepard. 134. Sí, quería saber si se podía intentar algo para cambiar sus hábitos. No era mal chico antes de aficionarse a los estupefacientes. Comprendo. Ahora continuaremos la historia. Fue aquella noche al cobertizo. Sí, él me estaba esperando cuando llegué. Se mostró brutal y grosero. Le había llevado todo el dinero que tenía y se lo entregué. Hablamos un rato y se marchó. ¿Qué hora era? Debía de ser entre las 9:20 y las 9:25. No había sonado todavía la media cuando regresaba a la casa. ¿Por dónde se fue? Por el mismo camino que siguió al venir, por el sendero que se une al camino antes de llegar al mismo cobertizo. Poirot asintió. ¿Y usted, qué hizo? Regresé a casa. El comandante Blount estaba paseando por la terraza, fumando. Di una vuelta para entrar por la puerta lateral.
Eran entonces las 9:30. Poirot asintió de nuevo. Hizo unas anotaciones en un cuadernillo. Creo que con esto basta. Tendré que decirle todo esto al inspector Raglan. Tal vez sí, pero no nos precipitemos. Vayamos poco a poco, con orden y método. A Kent no se le acusa todavía formalmente del crimen. Pueden surgir circunstancias que hagan innecesaria su historia. Gracias, Mr. Poirot. Usted ha sido muy bueno, muy bueno. Usted me cree, ¿verdad? ¿Verdad que cree que Charles no es culpable de este horroroso crimen? Me parece que no hay duda de que el hombre que estaba hablando con Mr. Ackroyd en el despacho, a las 9:30, no pudo ser su hijo. Tenga valor, mademoiselle. Todo acabará bien. Miss Russell salió. Poirot y yo permanecimos solos. ¿Con qué era eso? Vaya, vaya, dije. Siempre volvemos a Ralph Patton. ¿Cómo adivinó usted que Miss Russell era la persona que Charles Kent vino a ver? Se fijó en el parecido. La había relacionado con el desconocido mucho antes de ver al joven, tan pronto como descubrí esa pluma. La pluma hablaba de cocaína y recordé su relato de la primera visita de Miss Russell a su consultorio. Luego descubrí el artículo sobre la cocaína en el diario. Todo parecía claro. Ella había leído el artículo del periódico y fue a verle a usted para hacerle unas cuantas preguntas. Mencionó la cocaína, puesto que el artículo en cuestión trataba de esta. Más tarde, cuando usted vio la sensación de extrañeza, empezó a hablar de historias de detectives y de venenos que no dejan rastro. Sospeché que fuera un hijo o un hermano. En fin, un pariente varón más bien indeseable. Ah, tengo que irme. Es hora de almorzar. Quédese a almorzar con nosotros. Poirot meneó la cabeza. Sus ojos brillaron alegremente. 135. Hoy no. No me gustaría obligar a Mademoiselle Caroline a seguir el régimen vegetariano 2 días consecutivos. Se me ocurrió pensar que a Hercule Poirot se le escapaban muy pocas cosas. 136. Capítulo 21. La noticia en los periódicos. Desde luego, Caroline no había pasado por alto la llegada de Miss Russell al consultorio. Yo lo había previsto y preparado una historia completa sobre el estado de la rodilla de la mencionada dama. Sin embargo, Caroline no estaba de humor para interrogarme. Su punto de vista era que sabía el porqué de la visita del ama de llaves y que yo lo ignoraba. Ha venido a sonsacarte, James. A sonsacarte del modo más descarado. No me interrumpas. Estoy convencida de que ni siquiera te das cuenta de ello. Los hombres sois tan simples. Sabe que disfrutas de la confianza de Mr. Poirot y quiere enterarse de las cosas. ¿Sabes lo que pienso, James? No me lo imagino. Tú siempre piensas muchas cosas extraordinarias. No te conviene mostrarte sarcástico. Creo que Miss Russell sabe más respecto a la muerte de Mr. Ackroyd de lo que quiera admitir. Caroline se apoyó triunfante en el respaldo de la silla. ¿Así lo crees? Dije distraído. Estás medio dormido hoy, James. No tienes la menor inspiración. Debe de ser tu hígado. Nuestra conversación derivó entonces hacia tópicos puramente personales. La noticia redactada por Poirot se publicó en nuestro diario local al día siguiente. No atinaba a comprender su significado, pero su efecto sobre Caroline fue tremendo. Empezó por declarar, faltando notoriamente a la verdad, que ya lo había dicho hacía tiempo. Enarqué las cejas, pero sin discutir. Sin embargo, Caroline debió de sentir remordimientos puesto que añadió. Tal vez no haya mencionado Liverpool, pero sabía que trataría de ir a América. Eso es lo que Crippen hizo. Sin gran éxito, le recordé. Pobre chico. Así pues, le han cogido. Creo que es tu deber, James, cuidar de que no le ahorquen. ¿Qué quieres que haga? No eres médico. Le conoces desde que era un niño. Puedes decir que no está en posesión de sus facultades mentales o algo en esa misma línea. Leí el otro día que son muy felices en Broadmoor 1, es parecido a un club de alta categoría. Las palabras de Caroline me habían recordado algo. Yo ignoraba que Poirot tuviese un sobrino loco, dije con curiosidad. De veras. A mí me lo contó. Pobre muchacho. Es una gran carga para toda la familia. Lo han tenido en su casa hasta ahora, pero se vuelve muy difícil de manejar y temen que tengan que ingresarlo en algún manicomio. 137. 1. Manicomio especial para dementes criminales situado en el condado de Berkshire. N. Del T. Supongo que a estas alturas lo sabrás todo sobre la familia de Poirot, dije exasperado. Casi todo, afirmó Caroline con complacencia. Es un gran alivio para la gente tener la oportunidad de hablar de sus penas con alguien. Podría ser si se les dejara hacerlo espontáneamente, pero de eso a que les guste que les arranquen confidencias a la fuerza hay un mundo.
Caroline se limitó a contemplarme con el aspecto de un mártir cristiano que acepta gozoso su tormento. Eres tan reservado, James. Te resulta difícil franquearte con nadie y crees que todo el mundo es como tú. No creo haber arrancado nunca a la fuerza confidencias a nadie. Por ejemplo, si Mr. Poirot viene aquí esta tarde, tal como dijo que probablemente haría, no se me ocurrirá preguntarle siquiera quién ha llegado a su casa esta mañana temprano. Esta mañana. Muy temprano, antes de que trajeran la leche. Yo miraba precisamente por la ventana porque la persiana golpeaba la pared. Era un hombre. Ha llegado en un coche cerrado y llevaba el rostro cubierto. No he podido verle las facciones. Sin embargo, te diré mi idea y ya verás si me equivoco. ¿Cuál es tu idea? Caroline bajó la voz misteriosamente. Un experto del Ministerio del Interior. Un experto del Ministerio del Interior. Exclamé asombrado. Mi querida Caroline, por favor. Fíjate en lo que te digo, James, y verás que no me equivoco. Esa mujer, la Russell, quería saber cosas sobre los venenos el día que vino a verte. ¿Quién sabe si a Roger Ackroyd no le echaron veneno en la cena aquella noche? Me eché a reír. Pamplinas. Fue apuñalado por la espalda. Lo sabes tan bien como yo. Después de muerto, James, insistió Caroline. Para despistar. Mujer, yo examiné el cuerpo y sé lo que me digo. Esa herida no se la hicieron después de muerto, sino que le causó la muerte. No hay error posible. Caroline continuó mirándome con aire de sabelotodo. La contrariedad me impulsó a decirle. Me dirás si tengo o no el título de doctor en medicina. Tienes el diploma, James, pero careces de imaginación. Como a ti te dotaron con una triple ración, no quedó nada para mí. Por la tarde, cuando llegó Poirot, me divertí con las maniobras de mi hermana. Sin preguntar nada directamente, esta abordó el tópico del misterioso huésped de todos los modos imaginables. La mirada divertida de Poirot me hizo comprender que se daba cuenta de sus esfuerzos, pero resistió con cortesía y la dejó, como se dice vulgarmente, con un palmo de narices. 138. Después de divertirse de lo lindo, o así lo sospecho, se levantó y propuso un paseo. Necesito andar para guardar la línea, explicó. ¿Me acompaña usted, doctor? Tal vez al regreso Miss Caroline nos obsequiará con una taza de té. Con mucho gusto. ¿No vendrá también su huésped? Es muy amable, mademoiselle, dijo Poirot. Mi amigo está descansando. Pronto se lo presentaré a usted. Es un antiguo amigo suyo, así me lo ha dicho alguien, continuó Caroline, haciendo un último y valeroso esfuerzo. De veras. Bien. Vámonos, amigo mío. Nuestro paseo nos llevó hacia Fernley Park. Ya presumía que así sería. Empezaba a comprender los métodos de Poirot. Todos los detalles, hasta los más insignificantes, tenían algo que ver con el fin que se proponía. Tengo un encargo para usted, amigo mío, dijo finalmente. Deseo celebrar una pequeña conferencia esta noche en mi casa. Vendrá usted, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Necesito también a todos los de la casa, es decir, Mrs. Ackroyd, Miss Flora, el comandante Blunt, Mr. Raymond, y deseo que usted sea mi embajador. Esta pequeña reunión está fijada para las 9. Se lo transmitirá usted. Con mucho gusto, pero, ¿por qué no se lo dice usted mismo? Porque me harían preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya sabe. Querrían saber cuál es mi idea y usted ya conoce, amigo mío, que no me gusta tener que explicar mis ideas hasta que llega el momento oportuno. Me sonreí levemente. Mi amigo Hastings, de quien tanto le he hablado, acostumbraba a decir de mí que era una ostra humana, pero era injusto. De los hechos, no callo nada. A cada cual le toca interpretarlos a su manera. Cuando quiere que lo haga. Ahora, si no tiene inconveniente. Estamos cerca de la casa. No entra usted. No. Pasearé por el parque. Nos encontraremos frente al cobertizo dentro de un cuarto de hora aproximadamente. Asentí y me dispuse a cumplir el encargo. El único miembro de la familia que estaba en casa resultó ser Mrs. Ackroyd, que estaba bebiendo una taza de té. Me recibió con gran amabilidad. Gracias, doctor, murmuró, por arreglar aquel asunto con Mr. Poirot, pero la vida está sembrada de dificultades y disgustos. Usted sabrá lo de Flora, desde luego. ¿De qué se trata, exactamente? Pregunté con cautela. De su noviazgo. Flora y Héctor Blunt. Desde luego, no será una boda tan brillante como con Ralph, pero, después de todo, la felicidad está antes que lo demás. Lo que la querida niña necesita es un hombre de más edad que ella, alguien serio y en quien pueda apoyarse. Héctor es verdaderamente un hombre distinguido a su manera. Ha leído la noticia de la detención de Ralph en el diario de esta mañana. 139.
Sí, la he leído. Es horrible. Mrs. Ackroyd cerró los ojos y se estremeció. Jeffrey Raymond se transformó completamente. Telefoneó a Liverpool, pero en la comisaría no quisieron darle explicaciones. A decir verdad, dijeron que no habían detenido a Ralph. Mr. Raymond insiste en que se trata de un error. Como decía, un canard 2. He prohibido que se hable de ello delante de los criados. Es una vergüenza. Piense que Flora pudo haberse casado con él. Mrs. Ackroyd cerró los ojos, angustiada. Empecé a preguntarme cuándo me dejaría transmitirle la invitación de Poirot. Antes de que pudiera hablar, prosiguió. Usted estuvo aquí ayer, ¿verdad?, con ese temible inspector Raglan. El muy bruto aterrorizó a Flora hasta hacerla confesar que cogió el dinero del dormitorio del pobre Roger. La cosa es tan sencilla en realidad. La querida niña tenía la intención de pedir prestadas unas cuantas libras, pero no le gustó la idea de molestar a su tío, puesto que había dado órdenes estrictas de que le dejaran en paz. Sabiendo dónde guardaba el dinero, fue arriba y cogió lo que necesitaba. Eso es lo que Flora dice. Mi querido doctor, ya sabe usted cómo son las muchachas modernas. Obran fácilmente bajo el impulso de la sugestión. Usted no ignora nada, desde luego, sobre la hipnosis y esa clase de cosas. El inspector la regañó, le repitió varias veces la palabra robar, hasta que a la pobre criatura le sobrevino una inhibición, o es un complejo. Siempre confundo estas dos palabras y quedó convencida de que había robado, en efecto, el dinero. Yo vi enseguida de qué se trataba, pero no siento demasiado el equívoco, porque hasta cierto punto, parece que acercó a los dos, a Héctor y a Flora. Y le aseguro que hubo un momento en que temí lo peor, que hubiera algo entre. 2. Uno que se publica en los periódicos para confundir al lector. J.V. Dell. Ella y el joven Raymond. Imagínese, la voz de Mrs. Ackroyd subió de tono, horrorizada. Un secretario particular, prácticamente sin medios. Hubiera sido un golpe muy duro para usted, le dije. A continuación, le comuniqué el encargo. Mrs. Ackroyd, tengo un mensaje para usted de parte de Mr. Poirot. Para mí. Ella pareció alarmarse. Me apresuré a tranquilizarla y expliqué lo que Poirot deseaba. Bien, supongo que si Mr. Poirot nos llama, debemos ir. ¿De qué se trata? Me gustaría saberlo de antemano. Le aseguré, sin faltar a la verdad, que no sabía más que ella. Muy bien, dijo Mrs. Ackroyd, aunque a regañadientes. Avisaré a los demás y estaremos allí a las 9. Me despedí y me reuní con Poirot en el lugar convenido. Siento haberme entretenido más de un cuarto de hora, pero una vez que esa buena señora empieza a hablar, no es empresa fácil hacerla callar. No importa, me he divertido. Este parque es magnífico. Regresamos a casa. Al llegar, y con gran sorpresa nuestra, Caroline, que a todas luces nos había estado esperando, nos abrió la puerta en persona. 140. Se puso un dedo en los labios. Rebosaba importancia y excitación. Ursula Bourne, dijo, la camarera de Fernley Park. Está aquí. La he hecho pasar al comedor. La pobre está en un estado terrible y dice que quiere ver a Mr. Poirot enseguida. Le he dado una taza de té caliente. Verdaderamente, es conmovedor verla de esta manera. Úrsula estaba sentada delante de la mesa del comedor. Tenía los brazos extendidos sobre la mesa y acababa de erguir la cabeza, que había escondido entre ellos. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Ursula Bourne, murmuré. Poirot se acercó a ella con las manos extendidas. No, creo que se equivoca. No es Ursula Bourne, sino Ursula Patton, Mrs. Ralph Patton, ¿verdad, hija mía? 141. Capítulo 22. La historia de Úrsula. La muchacha se quedó mirando un momento a Poirot sin decir palabra. Luego, vencida toda reserva, inclinó de nuevo la cabeza y estalló en sollozos. Caroline se apartó y, colocando un brazo en torno a la muchacha, le dio unos golpecitos cariñosos en el hombro. Vamos, vamos, hija mía, dijo para sosegarla. Todo se arreglará. Ya lo verá, todo se arreglará. Bajo su curiosidad y su amor a las habladurías, Caroline esconde un corazón bondadoso. Por un momento, al ver la desesperación de la chica, olvidé hasta la interesantísima revelación de Poirot. Úrsula se enderezó finalmente, enjugándose los ojos. Soy muy débil y tonta, afirmó. No, no, hija mía, replicó Poirot bondadoso. Todos comprendemos la tensión de esta última semana. Tuvo que ser una prueba terrible, dije. ¿Cómo lo sabe usted?, exclamó Úrsula. Fue Ralph quien se lo dijo. Poirot meneó la cabeza. Usted sabe lo que me ha traído aquí esta noche. Continuó la muchacha. Esto.
Alargaba un pedazo de papel de diario arrugado y reconocí el párrafo que Poirot había hecho publicar. Dice que Ralph ha sido detenido. Todo es inútil. Ya no debo callar más. Las noticias de los diarios no son siempre ciertas, mademoiselle, murmuró Poirot, que parecía algo avergonzado de sí mismo. De todos modos, creo que obrará con cordura si me lo explica todo. Lo que necesitamos ahora es la verdad. La muchacha vaciló, mirándole dudosa. Usted no confía en mí. Sin embargo, ha venido a verme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creo que Ralph sea culpable, dijo la muchacha en voz baja. Creo que usted es hábil y descubrirá la verdad, y también que... ¿Qué? Creo que usted es bueno. Poirot asintió varias veces. Bien, bien. Todo esto está muy bien. Pero, mire, creo de veras que su esposo es inocente. Sin embargo, el asunto no se presenta bien. Si debo salvarlo, es preciso que conozca todos los detalles aunque aparentemente le sean desfavorables. Qué bien lo comprende usted, dijo Úrsula. De modo que usted me explicará toda la historia, desde el principio. 142. Supongo que no va a hacerme salir de aquí, señaló Caroline, instalándose cómodamente en su sillón. Lo que quiero saber, continuó, es por qué esta niña se había disfrazado de camarera. Disfrazado. Repetí. Eso es lo que digo. ¿Por qué lo hizo, criatura? Fue una apuesta. Fue para ganarme la vida, contestó Úrsula desabrida. Animada por nosotros, empezó la historia que reproduzco a continuación con mis propias palabras. Úrsula Bourne descendía, por lo visto, de una familia irlandesa de noble estirpe, pero venida a menos. Eran 7 hijas en su casa y, a la muerte de su padre, casi todas las muchachas se vieron obligadas a ganarse la vida. La hermana mayor de Úrsula se casó con el capitán Folliot. Era la dama que visité aquel domingo y la causa de su actitud no era difícil de adivinar. Decidida a ganarse la vida y no atrayéndole la idea de cuidar niños, única profesión al alcance de una muchacha sin preparación, Úrsula prefirió colocarse de camarera. Su hermana le daría referencias. En Fernley Park, a pesar de su reserva que, como ya hemos visto, suscitó comentarios, se mostró a la altura de su tarea, activa, competente y responsable. Me gustaba mi trabajo, explicó, y me quedaban muchos ratos libres. Entonces fue cuando conoció a Ralph Patton. Se amaron y se casaron en secreto. Ralph la convenció, aunque ella rehusó por mucho tiempo acceder a sus deseos. Declaró que su padrastro no daría su consentimiento a su boda con una muchacha pobre. Era preferible casarse en secreto y darle la noticia más adelante, en un momento favorable. Así fue como Ursula Bourne se transformó en Úrsula Patton. Ralph declaró que pensaba pagar sus deudas, encontrar un empleo y, cuando tuviese una posición que le permitiera mantener a su mujer y vivir independientemente de su padre adoptivo, le diría la verdad. Pero los hombres como Ralph Patton empiezan una nueva vida con mayor facilidad en teoría que en la práctica. El joven esperaba que su padrastro, mientras ignorase su matrimonio, consentiría en pagar sus deudas y ayudarle a empezar una nueva vida. Pero la revelación del importe de las deudas de Ralph enfureció a Roger Ackroyd y este rehusó hacer lo más mínimo por el muchacho. Transcurrieron unos meses y Ralph fue llamado nuevamente a Fernley Park. Ackroyd le habló sin rodeos. Su mayor deseo era que Ralph se casara con Flora y así se lo impuso al joven. Aquí fue donde la debilidad innata de Ralph Patton se reveló. Como siempre, se acogió a la solución más fácil e inmediata. Por lo que deduzco, ni Flora ni Ralph fingieron amarse. Por ambos lados fue una transacción comercial. Roger Ackroyd dictó sus deseos y ellos asintieron. Flora aceptó la oportunidad que le prometía libertad, dinero y nuevos horizontes. Ralph jugaba, desde luego, una partida distinta. Se encontraba en un grave apuro económico. Aprovechó la ocasión. Pagaría sus deudas y volvería a empezar como una hoja en blanco. No estaba en su naturaleza considerar el futuro, pero supongo que pensó vagamente en romper su compromiso con Flora después de un intervalo decente. Tanto Flora como él convinieron en guardar de momento el secreto sobre sus relaciones. A Ralph le angustiaba la idea de que Úrsula llegara a saberlo. Comprendía instintivamente que su naturaleza, fuerte y resuelta, a la que la 143 duplicidad desagradaba sobremanera, no acogería de modo favorable semejante determinación. Llegó el momento en que Ackroyd, siempre autoritario, decidió anunciar los esponsales. No dijo una palabra de su intención a Ralph, sino a Flora, y ésta, apática, no objetó nada. La noticia cayó sobre Úrsula como una bomba. Llamado por ella, Ralph llegó rápidamente a la ciudad. Se encontraron en el bosque, donde parte de su conversación fue sorprendida por mi hermana. Ralph le suplicó que callara algún tiempo más.
Úrsula estaba decidida a acabar con tanto tapujo. Iría a decirle la verdad a Aykroyd sin más dilación. Marido y mujer se separaron enojados. Con gran determinación, Úrsula pidió una entrevista a Aykroyd aquella misma tarde y le reveló la verdad. Esa entrevista fue borrascosa y tal vez lo hubiese sido más de no estar haber estado su patrón preocupado por otros asuntos. Tal como fue, no tuvo nada de agradable. Aykroyd no era de los que olvidan con facilidad que les engañen. Su rencor iba principalmente dirigido contra Ralph, pero Úrsula se llevó su parte, puesto que consideró que la muchacha había tratado deliberadamente de pescar en sus redes al hijo adoptivo de un hombre rico. Ambos se dijeron cosas de esas que no se olvidan nunca. Aquella misma noche, Úrsula vio a Ralph en el pequeño cobertizo tras salir de la casa por la puerta lateral. Su entrevista consistió en hacerse reproches mutuos. Ralph culpó a Úrsula de haber echado a perder sus esperanzas con esa revelación anticipada. Úrsula reprochó a Ralph su duplicidad. Se separaron finalmente. Media hora después, poco más o menos, era descubierto el cadáver de Aykroyd. Desde aquella noche, Úrsula no había vuelto a ver a Ralph ni a saber de él. Mientras iba explicando su historia, me daba una vez más cuenta de que las circunstancias no eran muy favorables para el capitán. Vivo, Aykroyd no hubiera dejado de cambiar sus disposiciones testamentarias. Le conocía lo suficiente para comprender que este hubiera sido su primer pensamiento. Su muerte ocurrió a tiempo para Ralph y Úrsula Patton. No era de extrañar que la muchacha hubiese callado y representado su papel con tanta fuerza de voluntad. Mis meditaciones fueron interrumpidas por la voz de Poirot y comprendí, por la gravedad de su tono, que él también se daba cuenta de la situación. Mademoiselle, debo hacerle una pregunta y usted tiene que contestarla con franqueza, pues de ella puede depender todo. ¿Qué hora era cuando usted se separó del capitán en el cobertizo? Reflexione un momento para contestar con exactitud. La muchacha soltó una risa amarga. ¿Cree usted que no lo he pensado y vuelto a pensar muchas veces? Eran las 9:30 cuando salí para ir a su encuentro. El comandante Blount se paseaba por la terraza y tuve que dar la vuelta a los arbustos para evitarle. Debían de ser las 10 menos 27 minutos cuando llegué al cobertizo. Ralph me estaba esperando. Estuve con él 10 minutos, no pudieron ser más, puesto que eran las 10 menos cuarto cuando regresaba a casa. Comprendí de pronto la insistencia de su pregunta el otro día. Si se hubiese probado que Aykroyd había sido asesinado antes de las 10 menos cuarto y no después, la cosa hubiese resultado distinta. Y esta deducción reflejada en la siguiente pregunta de Poirot. 144. ¿Quién salió primero del cobertizo? Yo. Dejó a Ralph en el interior. Sí. Pero no creerá. Mademoiselle, tanto da lo que yo piense. ¿Qué hizo usted al regresar a la casa? Subí a mi cuarto. ¿Hasta qué hora estuvo en él? Hasta las 10, aproximadamente. Alguien puede probarlo. Probarlo. Que estaba en mi cuarto. Oh, no. Pero seguro que. Oh, comprendo. Pueden creer, pensar. Vi la mirada de horror en sus ojos y Poirot acabó la frase en su lugar. Que usted fue la que saltó por la ventana y apuñaló a Aykroyd cuando estaba sentado en su sillón. Sí, pueden pensarlo. Solo a un loco se le ocurriría semejante cosa, dijo Caroline con indignación. Dio una palmadita en el hombro de Úrsula, que había escondido el rostro entre las manos. Es horrible, murmuraba. Horrible. Caroline la sacudió amistosamente. No se preocupe, querida. Mr. Poirot no lo cree. En cuanto a su marido, debo decirle que no pienso gran cosa de él. Habráse visto, huir y dejarla que se las componga sola. Úrsula meneó la cabeza con energía. No, exclamó. No es así. Ralph no habrá huido pensando en él. Si está enterado del asesinato de su padrastro, puede creer que yo soy la culpable. No creo que piense semejante desatino, replicó Caroline. Fui tan cruel con él aquella noche, tan amarga y dura. No quise oír lo que intentaba decir, no quise creer siquiera que me amaba con sinceridad. Solo le dije lo que pensaba de él, las cosas más frías y crueles que se me ocurrieron, tratando de herirle. No creo que le hiciera ningún mal, dijo Caroline. No se preocupe por lo que dice a un hombre. Son todos tan fatuos, que no creen que una lo piense de veras si se trata de cosas desagradables. Úrsula continuó mientras abría y cerraba las manos. Cuando se descubrió el crimen y no se presentó, me sobresalté muchísimo. Le pregunté de pronto si él no sería el criminal, pero comprendí que no podía hacerlo. Quería que se presentara y dijera abiertamente que no tenía nada que ver con la tragedia. Sabía que tenía un gran aprecio al Dr. Shepard y me figuré que tal vez éste sabría dónde se escondía. Se volvió así a mí.
Por eso le hablé como lo hice aquel día. Pensé que si usted sabía dónde estaba, podría transmitirle el mensaje. 145. Yo. ¿Por qué había de saber James dónde se encontraba? Preguntó Caroline secamente. Comprendo que no era probable, admitió Úrsula. Pero Ralph hablaba a menudo del doctor y sabía que le consideraba como su mejor amigo en King's Haven. Mi querida niña, no tengo la menor idea de dónde se encuentra Ralph Patton en este momento. Eso es la pura verdad, dijo Poirot. Úrsula nos mostró el periódico, como si no comprendiera. Ah, eso, dijo Poirot ligeramente avergonzado. Una bagatelle, mademoiselle. Rien du tout. No he creído por un solo momento que hubieran detenido a Ralph Patton. Pero entonces. Hay algo que quisiera saber, señaló el detective. El capitán Patton llevaba zapatos o botas aquella noche. Úrsula meneó la cabeza. No recuerdo. Lástima. Pero, ¿cómo iba a saberlo? Ahora, madame, le sonrió con la cabeza inclinada a un lado y moviendo un dedo elocuentemente, basta de preguntas. No se atormente usted. Tenga mucho valor y fe en Hercule Poirot. 146. Capítulo 23. La pequeña reunión de Poirot. Ahora, dijo Caroline, levantándose, esta muchacha vendrá conmigo arriba para descansar un rato. No se preocupe, querida, Mr. Poirot hará cuanto pueda por usted. Debería regresar a Fernley Park, dijo Úrsula, vacilando. Caroline le impuso silencio con una mano firme. Tonterías. Está en mis manos de momento y se queda aquí, ¿verdad, Mr. Poirot? Será lo mejor, asintió el belga. Esta noche necesitaré a mademoiselle, perdone, madame, para que asista a mi pequeña reunión. A las 9, en mi casa. Es necesario que se encuentre presente. Caroline asintió y salió del cuarto con Úrsula. La puerta se cerró detrás de ellas. Poirot se dejó caer nuevamente en una silla. Bien, bien. Las cosas van arreglándose. Se ponen más negras por momentos para Ralph Patton, observé sombrío. Poirot asintió. Sí, pero era de esperar, ¿verdad? Le miré algo asombrado por la observación. Estaba recostado en la silla, con los ojos entornados, las manos unidas de modo que las puntas de sus dedos se tocaban. De pronto suspiró y meneó la cabeza. ¿Qué le sucede? Pregunté. Hay momentos en que echo mucho de menos a mi amigo Hastings, que vive ahora en Argentina. Siempre que me he ocupado de un caso importante, ha estado a mi lado y me ha asistido. Sí, a menudo me ha ayudado porque tiene el talento especial de descubrir la verdad sin darse cuenta, sin comprenderlo él mismo, bien entiendo. A veces decía algo particularmente descabellado y sus palabras me revelaban la verdad. Además, acostumbraba a escribir el relato de los casos de forma interesante de veras. Tosí un tanto turbado. En cuanto a eso, empecé, pero callé de pronto. Poirot se irguió en su silla. Sus ojos brillaban. ¿Qué iba a decir? Pues verá, he leído algunas de las narraciones del capitán Hastings y he pensado en tratar de hacer algo por el estilo. Sería una lástima no aprovechar esta ocasión única, acaso la única en que me veré metido en un misterio de este género. Me sentía cada vez más avergonzado y más incoherente a medida que hablaba. 147. Poirot se levantó de un salto. Sentí un momento el temor de que me abrazara al estilo francés, pero afortunadamente se contuvo. Esto es magnífico. Usted ha escrito sus impresiones sobre el caso a medida que se producían los hechos. Asentí. Epatán, exclamó Poirot. Veámoslas ahora mismo. No estaba preparado para un requerimiento tan repentino y traté de recordar ciertos detalles. Espero que usted no se ofenderá, tartamudeé. Tal vez he sido algo, demasiado personal de vez en cuando. Comprendo muy bien. Usted se refiere a mí como a una persona cómica, tal vez ridícula en ocasiones. No importa, Hastings no era siempre muy cortés. Estoy por encima de esas trivialidades. Todavía saltado por las dudas, busqué en los cajones de mi mesa y saqué un montón de cuartillas, que le entregué. Con miras a una posible publicación en el futuro, había dividido el relato en capítulos y la noche anterior concluía con la visita de Miss Russell. Poirot tenía, pues, 20 capítulos ante sí. Le dejé con ellos. Me vi obligado a asistir a un enfermo a cierta distancia del pueblo y eran más de las 8 cuando regresé. Una cena caliente me esperaba en una bandeja, así como el anuncio de que Poirot y mi hermana habían cenado juntos a las 7:30, y que el detective había ido a mi taller con el fin de acabar la lectura del manuscrito. Espero, James, dijo Caroline, que hayas sido cuidadoso con lo que dices de mí. Me quedé boquiabierto. No había tenido el menor cuidado.
No es que me importe mucho, añadió Caroline, traduciendo mi expresión de modo acertado. Mister. Poirot sabrá disculparme. Te comprende él mucho mejor que tú. Fui al taller y encontré a Poirot sentado ante la ventana. El manuscrito estaba colocado en orden en una silla a su lado. Puso la mano en las hojas, diciéndome: bien, le felicito por su modestia. Oh, dije un tanto sorprendido. Y por su reticencia, añadió. Oh, repetí. No es así como Hastings escribe, continuó mi amigo. En cada página se encuentra muchas veces la palabra yo. Lo que él pensaba, lo que él hacía. Pero usted mantiene su personalidad en último plano. Una o dos veces tan solo se coloca en el primero, en las escenas familiares. Me ruboricé levemente ante su mirada divertida. ¿Qué opina usted de todo ello? Pregunté nervioso. ¿Desea usted mi opinión franca y sincera? Sí. 148. Es un relato minucioso y exacto, dijo con amabilidad. Ha apuntado usted todos los hechos con fidelidad, aunque se muestra reticente respecto a su propio papel en los mismos. ¿Le ha ayudado a usted? Sí. Puedo decir que me ha ayudado considerablemente. Vamos ahora a mi casa para preparar el escenario de mi pequeña representación. Caroline estaba en el vestíbulo. Creo que esperaba que la invitara a acompañarme. Poirot obró con mucho tacto, diciéndole: me gustaría muchísimo tenerla a usted también, mademoiselle, pero de momento no es conveniente. Verá usted, todas las personas que se reunirán esta noche son sospechosas. Entre ellas se encontrará la que asesinó a Mr. Ackroyd. ¿Usted cree? Dije incrédulo. Veo que usted no confía en mí. ¿No aprecia usted todavía a Hercule Poirot en su justo valor? En aquel instante, Úrsula bajaba por la escalera. ¿Está usted dispuesta, hija mía? Preguntó Poirot. Bien, iremos juntos a mi casa. Mademoiselle Caroline, créame, lo hago todo esto para prestarle un gran servicio. Buenas noches. Salimos y dejamos a Caroline que nos miraba desde la puerta de la casa, como un perro fiel al que han escatimado un paseo. El comedor de Delarches estaba preparado para la recepción. En la mesa había diversos refrescos y vasos, y un plato con galletas. Habían entrado algunas sillas del cuarto contiguo. Poirot estuvo muy atareado disponiéndolo todo. Colocaba sillas, cambiaba la posición de una lámpara, se inclinaba para estirar las alfombras que cubrían el suelo. La luz le preocupaba mucho. Las lámparas estaban dispuestas de modo que su claridad cayera sobre el grupo de sillas, dejando el otro extremo de la entrada, donde presumí que Poirot se sentaría, casi en la penumbra. Úrsula y yo le veíamos hacer. De pronto oímos un campanillazo. Ya están aquí, dijo Poirot. Bien, todo está dispuesto. La puerta se abrió y los habitantes de Fernley Park entraron. Poirot se adelantó y saludó a Mrs. Ackroyd y a Flora. Gracias por haber venido. También al comandante y a Mr. Raymond. El secretario estaba de tan excelente humor como siempre. ¿Qué idea ha tenido usted? Dijo, riendo. Ha inventado alguna máquina científica. Nos atarán aparatos en las muñecas para sorprender los latidos del corazón del culpable. Hay alguna invención de ese género, ¿verdad? En efecto, lo he leído, admitió Poirot, pero yo estoy chapado a la antigua. Empleo los viejos métodos y solo trabajo con mis células grises. Empecemos. Ante todo debo darles una noticia. Cogió una mano de Úrsula y la hizo adelantarse. Esa dama es Mrs. Ralph Patton. Se casó con el capitán el pasado marzo. Mrs. Ackroyd lanzó un leve grito. Ralph. Casado. En marzo. Es absurdo. ¿Cómo es posible? 149. Se quedó mirando a Úrsula como si no la hubiese visto nunca hasta entonces. Ralph casado con la Bourne. Repitió. No puedo creerlo, Mr. Poirot. Úrsula se ruborizó y abrió la boca para hablar, pero Flora se adelantó. Acercándose a la otra chica, la cogió del brazo. Usted debe perdonar nuestra sorpresa. No teníamos la menor idea de eso. Han sabido guardar muy bien el secreto. Me alegro mucho. Es usted muy buena, Miss Ackroyd, dijo Úrsula en voz baja. Sin embargo, tiene derecho a estar muy enfadada. Ralph se ha portado muy mal, sobre todo con usted. No se preocupe por ello, replicó Flora, con un golpecito amistoso en el brazo de su compañera. Ralph estaba en un lío y buscó la única salida posible. En su lugar yo habría hecho lo mismo, pero creo que hubiera debido confiarme su secreto. No le hubiera traicionado. Poirot dio unas cuantas palmadas en la mesa y se aclaró la voz. Se abre la sesión, dijo Flora. Monsieur Poirot nos da a comprender que no debemos hablar. Pero dígame tan solo una cosa, ¿dónde está Ralph? Si alguien lo sabe es usted. Lo ignoro, exclamó Úrsula con voz desgarradora.
Le juro que lo ignoro. ¿No le han detenido en Liverpool? Preguntó Raymond. Lo he leído en el periódico. No, no está en Liverpool, contestó Poirot. En efecto, añadí, se desconoce su paradero. Exceptuando a Mr. Poirot, no. Señaló Raymond. Poirot replicó muy serio a la pequeña burla. Poirot lo sabe todo. No lo olviden. Raymond puso unos ojos como platos. Todo. Lanzó un silbido. Es mucho decir, no. Pretende insinuar, amigo mío, le dije incrédulo a Poirot, que sabe dónde se esconde Ralph. Usted, doctor, lo llama insinuar, yo lo llamo saber. En Cranchester, me atreví a decir. No, no está en Cranchester. No volvió a decir nada más al respecto y, a una señal suya, todos nos sentamos. En aquel instante, la puerta volvió a abrirse y entraron dos personas, que se sentaron cerca de la puerta. Eran Parker y el ama de llaves. Ya estamos todos, dijo Poirot. Su voz sonaba satisfecha y vi la inquietud reflejada en los rostros agrupados al otro extremo de la estancia. Había algo en aquella escena que sugería la idea de una trampa que se había cerrado. Poirot sacó un papel del bolsillo y pasó lista con cierto énfasis. Mrs. Ackroyd, Miss Flora Ackroyd, el comandante Blunt, Mr. Jeffrey Raymond, Mrs. Ralph Patton, John Parker y Elizabeth Russell. 150. Dejó el papel en la mesa. ¿Qué significa todo esto? Empezó Raymond. La relación que acabo de leer, dijo Poirot, incluye a todas las personas sospechosas. Cada uno de los que están presentes tuvo la oportunidad de matar a Mr. Ackroyd. Dando un grito, Mrs. Ackroyd se levantó, temblorosa. Esto no me gusta, gimió. No me gusta. Me vuelvo a casa. No puede usted irse, madame, hasta haber oído lo que tengo que decir. Hizo una pausa y se aclaró la garganta. Empezaré por el principio. Cuando Miss Ackroyd me pidió que investigara el caso, fui a Fernley Park con el Dr. Shepherd. Recorrí con él la terraza, donde se me enseñaron las huellas de la ventana. Desde allí, el inspector Raglan me llevó al sendero que se junta con el camino. Mis ojos se fijaron en un pequeño cobertizo que examiné con gran atención. Encontré dos cosas, un pedazo de batista almidonado y una pluma de oca. El pedazo de batista me sugirió inmediatamente la idea de un delantal de camarera. Cuando Raglan me enseñó la lista de las personas que se encontraban en la casa, observé que una de las doncellas, Ursula Bourne, no tenía una verdadera coartada. Según su declaración, se encontraba en su cuarto entre las 9:30 y las 10. Pero, y suponiendo que en vez de eso estuviera en el cobertizo. En tal caso, debió de haber ido a reunirse con alguien. Por el Dr. Shepherd sabemos también que un forastero llegó a la casa aquella noche, el forastero que encontró frente a la verja. A primera vista parece que nuestro problema está esclarecido y que el forastero fue al cobertizo para ver a Ursula Bourne. Tenía la certidumbre de que había ido al cobertizo a causa de la pluma de oca. Esta me sugirió instantáneamente la idea de un adicto a las drogas que había adquirido la costumbre al otro lado del Atlántico, donde el aspirar nieve es un sistema más usual que en este país. El hombre a quien el Dr. Shepherd vio tenía acento norteamericano, lo que se ajustaba a esta suposición. Pero una cosa me detenía. Las horas no concordaban. No era posible que Ursula Bourne hubiera ido al cobertizo antes de las 9:30, mientras que el hombre debió de estar allí pocos minutos después de las 9. Podía suponer que esperó media hora. Otra alternativa era que hubieran tenido lugar dos entrevistas en aquel pequeño cobertizo aquella misma noche. Bien, tan pronto como estudié esta alternativa descubrí varios hechos interesantes. Supe que el ama de llaves había visitado al Dr. Shepherd por la mañana, mostrando mucho interés por la cura de los adictos a los estupefacientes. Tras añadir este hecho al descubrimiento de la pluma de oca, presumí que el hombre en cuestión vino a Fernley Park para encontrarse con el ama de llaves y no con Ursula Bourne. A quien, pues, fue a ver Úrsula en el cobertizo. No dudé mucho tiempo. Antes encontré una sortija, una alianza, con la inscripción, recuerdo de R, y una fecha. Supe luego que se había visto con Ralph Patton en el sendero que lleva al pequeño cobertizo a las 9:25, y me enteré también de una conversación sostenida en el bosque con Ralph Patton y una muchacha. Tenía, pues, mis hechos presentados claramente y en orden. Un matrimonio en secreto, un noviazgo anunciado el día de la tragedia, la entrevista borrascosa en el bosque y la cita en el cobertizo aquella noche. 151. Incidentalmente, eso me probó algo y es que tanto Ralph Patton como Ursula Bourne, o Mrs. Ursula Patton, tenían serios motivos para desear la muerte de Mr. Ackroyd. Además, ponía en claro que no pudo ser Ralph quien estaba con Mr.
Ackroyd en el despacho a las 9:30. Llegamos ahora a otro aspecto todavía más interesante del crimen. ¿Quién estaba en el despacho con Mr. Ackroyd a las 9:30? No era Ralph, que se encontraba en el cobertizo con su mujer. No era Ken, que se había ido ya. ¿Quién, entonces? Me hice mi pregunta, mi más sutil y audaz pregunta, ¿acaso había alguien con él? Poirot se inclinó hacia adelante y pronunció estas palabras en tono triunfal, irguiéndose a continuación con la actitud de quien ha asestado un golpe decisivo. Sin embargo, Raymond no pareció impresionado y manifestó una débil protesta. No sé si usted trata de demostrar que soy un embustero, Mr. Poirot, pero no soy el único en haber declarado eso. Recuerde que el comandante Blunt oyó también a Mr. Ackroyd hablar con alguien. Estaba en la terraza y no pudo distinguir las palabras, pero oyó las voces. Poirot asintió. No lo he olvidado, dijo tranquilamente, pero el comandante tenía la impresión de que era con usted con quien hablaba Mr. Ackroyd. Durante un momento, Raymond pareció desconcertado. Blunt sabe ahora que se equivocaba, protestó. Es cierto, aprobó el comandante. Sin embargo, debió de tener un motivo para pensarlo, insistió Poirot. ¿Qué oyó decir? Las demandas de dinero han sido tan frecuentes últimamente, que temo que me será imposible acceder a su petición. Nada de particular le llama la atención en esto. Me temo que no, contestó Raymond. Me dictaba con frecuencia cartas casi en los mismos términos. Eso mismo, exclamó Poirot. A eso quería llegar. ¿Emplearía alguien semejante frase para hablar a otra persona? Es imposible que eso forme parte de una verdadera conversación. Ahora bien, si había estado dictando una carta. Usted piensa que estaba leyendo una carta en voz alta, dijo lentamente Raymond. Pero, aunque así fuera, debía estar leyéndosela a alguien. ¿Por qué? No tenemos pruebas de que hubiera otra persona en el cuarto. No se oyó otra voz que la de Mr. Ackroyd. Recuérdelo. Uno no se leería cartas como esa en voz alta, a menos que estuviera loco. Todos ustedes han olvidado algo, dijo Poirot suavemente. El forastero que visitó la casa el miércoles anterior. Todas las miradas se fijaron en Poirot. Sí, repitió Poirot, el miércoles. El muchacho en sí no tiene importancia, pero la firma que representaba me interesó mucho. La compañía de dictáfonos, exclamó Raymond, asombrado. Comprendo. Usted piensa en un dictáfono. Poirot asintió. 152. Mr. Ackroyd había hablado de adquirir un dictáfono, ¿recuerda usted? Yo tuve la curiosidad de preguntar a la compañía en cuestión. Su contestación fue que Mr. Ackroyd compró un dictáfono a su representante. Ignoro por qué no se lo dijo a usted. Debía de querer darme una sorpresa, murmuró Raymond. Disfrutaba como una criatura sorprendiendo a la gente. Pensaría tenerlo a escondidas un día o dos. Es probable que se entretuviera con él como con un juguete nuevo. Comprendo. Usted tiene razón, nadie emplearía esas palabras en una conversación ordinaria. Explica también, dijo Poirot, por qué el comandante Blunt creyó que usted estaba en el despacho. Lo que oyó eran fragmentos de dictado y su mente subconsciente dedujo que usted estaba con Mr. Ackroyd. Su mente consciente estaba ocupada en algo muy distinto, la figura blanca que acababa de entrever. Creyó que se trataba de Miss Ackroyd, pero lo que vio en realidad fue el delantal blanco de Ursula Bourne que se dirigía al cobertizo. Raymond se había repuesto de la primera sorpresa. De todos modos, señaló, este descubrimiento suyo, por brillante que sea, estoy seguro de que a mí jamás se me hubiera ocurrido, deja la posición esencial igual que antes. Mr. Ackroyd aún vivía a las 9:30, puesto que hablaba al dictáfono. Parece deducirse que Charles Kent estaba lejos de la casa en aquel momento. En cuanto a Ralph Patton, vaciló mirando a Úrsula. La muchacha se ruborizó, pero contestó con firmeza. Ralph y yo nos separamos a las 10:45. Estoy segura de que no se acercó a la casa. No tenía intención de hacerlo. Quería evitar, ante todo, una entrevista con su padrastro. Hubiese sido un desastre. No es que dude de lo que usted dice, explicó Raymond. Siempre tuve el convencimiento de que el capitán Patton era inocente, pero hay que pensar en el tribunal y en las preguntas que allí se hacen. Se encuentra en una situación difícil, pero sí se presenta. Poirot le interrumpió. Este es su consejo. Que se presente. Por supuesto. Si usted sabe dónde está. Veo que no cree que lo sé y, sin embargo, le acabo de decir que lo sé todo. Sé la verdad sobre la llamada telefónica, las huellas de la ventana, el escondite de Ralph Patton. ¿Dónde se encuentra? Cortó Blunt. Barra baja cerca de aquí, contestó Poirot, sonriendo. En Cranchester. Pregunté.
Poirot se volvió hacia mí. Usted me pregunta siempre lo mismo. La idea de Cranchester es en usted una idea fix. No está en Cranchester. Está aquí. Con un gesto teatral señaló con el dedo índice. Todas las cabezas se volvieron. Ralph Patton estaba de pie en el umbral de la puerta. 153. 154. Capítulo 24. La historia de Ralph Patton. Fue un minuto desagradable para mí. A duras penas me di cuenta de lo que ocurrió después, pero hubo exclamaciones y gritos de sorpresa. Cuando fui bastante dueño de mí mismo para ver lo que sucedía, Ralph estaba junto a su esposa, con sus manos entre las suyas, y me sonreía desde el otro extremo de la estancia. Poirot también sonreía y, al propio tiempo, me amenazaba con el dedo. No le he dicho por lo menos 36 veces que es inútil esconder cosas a Hercule Poirot. Preguntó, que de todos modos lo descubre todo. Se volvió hacia los demás. Recuerden que un día nos reunimos en torno a una mesa. Éramos 6. Acusé a las 5 personas que estaban conmigo de esconderme algo. 4 de ellas confesaron secretos. El doctor Shepard no lo hizo, pero hacía tiempo que tenía mis sospechas. El doctor Shepard fue al Three Boars aquella noche, con la esperanza de encontrar a Ralph. No le encontró en la posada, pero me dije, y suponiendo que le hubiese visto en la calle, al regresar a su casa. El doctor era amigo del capitán y venía directamente de la escena del crimen. Debió de comprender que las cosas pintaban mal para Ralph. Tal vez sabía más que el público en general. Es cierto, asentí tristemente. Creo que lo mejor será contarlo todo ahora. Fui aquella tarde a ver a Ralph. Al principio rehusó confesarme nada, pero luego me habló de su matrimonio y del apuro en que se encontraba. Tan pronto como el crimen fue descubierto, comprendí que, una vez se conocieran los hechos, las sospechas no dejarían de recaer sobre Ralph o sobre la muchacha a la que amaba. Aquella noche se lo expliqué todo con claridad. La idea de que acaso tuviera que declarar de un modo que perjudicara a su esposa le decidió a. Vacilé y Ralph continuó en mi lugar. A hacer una tontería. Verá usted, Úrsula me dejó para regresar a casa. Pensé que era factible que hubiese tratado de ver otra vez a mi padrastro. Había estado muy rudo con ella por la tarde. Se me ocurrió que quizá la había insultado de forma tan ofensiva que, sin saber qué hacía. Se detuvo. Úrsula le soltó la mano y retrocedió un paso. ¿Tú has podido creer eso, Ralph? ¿Tú has llegado a pensar que yo le maté? Volvamos a la culpable conducta del doctor Shepard, le cortó Poirot. El doctor consintió en hacer lo que estuviese en sus manos para ayudarle. Logró con éxito que el capitán quedara oculto a la acción de la policía. ¿Dónde? Preguntó Raymond. En su propia casa. No. Debería usted preguntárselo como hice yo. Si el buen doctor esconde al muchacho, ¿qué sitio puede escoger? Tiene que ser un lugar cercano. Pensé en Cranchester. Un hotel. No. Una pensión familiar. Todavía menos probable. 155. ¿Dónde? Pues. Ah. Lo sé. En un sanatorio. En una casa de reposo. Pongo mi teoría a prueba. Invento la historia de un sobrino que pierde la razón. Consulto a Miss Shepard para saber dónde hay establecimientos apropiados. Me da los nombres de 2 de ellos, cerca de Cranchester, a los cuales su hermano ha enviado enfermos. Me entero. Sí, el doctor en persona llevó a un paciente a uno de ellos a primera hora del sábado por la mañana. Aunque estaba registrado bajo otro nombre, no tuve dificultad alguna en identificar al capitán Patton. Después de algunas formalidades necesarias, me permitieron llevármelo. Llegó a mi casa ayer por la mañana muy temprano. Le miré desconsolado. El experto del Ministerio del Interior de Caroline. Murmuré. Y pensar que no sospeché nada. Comprenderá usted ahora por qué mencioné la reticencia de su manuscrito, murmuró Poirot. Decía la verdad, pero dejaba muchas cosas en la sombra, ¿no es así, amigo mío? Estaba demasiado abatido para discutir. El doctor Shepard ha sido muy leal, dijo Ralph. No me ha abandonado un solo instante y ha hecho lo que ha creído más indicado. Veo, ahora, por lo que Mr. Poirot me ha dicho, que esto no era en realidad lo mejor que se podía hacer. Yo debía presentarme y afrontar las consecuencias. En el sanatorio no leíamos los periódicos e ignoraba lo que sucedía. El doctor Shepard ha sido un modelo de discreción, dijo Poirot, pero yo descubro todos los pequeños secretos. Es mi profesión. Ahora quizás oigamos su versión de lo que ocurrió aquella noche, manifestó Raymond con impaciencia. Ya lo saben, contestó Ralph. Poca cosa puedo añadir. Salí del cobertizo a las 9:45, poco más o menos, y pasé por los alrededores, tratando de decidir lo que debía hacer a continuación, qué decisión tomar.
Debo admitir que no tengo la menor sombra de coartada, pero les doy mi palabra de honor de que no me acerqué al despacho y de que no volví a ver a mi padrastro ni vivo ni muerto. Piense todo el mundo lo que piense, me gustaría que ustedes me creyesen. No tiene coartada, murmuró Raymond. Le creo, desde luego, pero es un mal asunto. Es muy sencillo, sin embargo, señaló Poirot con voz alegre. Muy sencillo, se lo aseguro. Todos le miramos. ¿No adivinan ustedes lo que quiero decir? No. Solo esto. Para salvar al capitán Patton, el verdadero criminal debe confesar. Miró a todos los presentes. Sí, tal como lo digo. No he invitado al inspector Raglan esta noche. Tenía un motivo para abstenerme. No quería decir lo que sé o, por lo menos, no quería decírselo esta noche. Se inclinó y de pronto cambió de voz y de personalidad. Se volvió amenazador, despiadado. 156. Yo sé que el asesino de Mr. Ackroyd está aquí, en este cuarto, en este preciso momento. Al criminal es a quien hablo. Mañana, la verdad irá a parar a manos del inspector Raglan. ¿Me comprenden? Hubo un largo silencio. La anciana bretona entró con un telegrama que Poirot abrió. La voz de Blount se alzó fuerte y vibrante. Usted dice que el criminal está entre nosotros. ¿Sabe usted quién es? Poirot había leído el mensaje, que arrugó en su mano. Lo sé ahora. Dio un golpecito en la pelota de papel. ¿Qué es eso? Dijo Raymond rápidamente. Un telegrama procedente de un barco que navega con rumbo a Estados Unidos. Hubo un nuevo silencio de muerte. Poirot se levantó y saludó. Messieurs y mesdames, esta reunión ha terminado. Recuerden, mañana, la verdad irá a parar a manos del inspector Raglan. 157. Capítulo 25. Toda la verdad. Con un breve gesto, Poirot me indicó que permaneciera en la estancia. Obedecí y me acerqué al hogar, moviendo los grandes leños con la punta del zapato. Estaba sorprendido. Por primera vez no acertaba a comprender las intenciones de Poirot. Durante un momento me incliné a creer que lo que acababa de escuchar eran solo palabras altisonantes y que Poirot había representado lo que él llamaba una pequeña comedia, con el fin de hacerse el interesante y el importante. Pero, a pesar de todo, me veía obligado a creer en sus palabras, en las que había una verdadera amenaza y una innegable sinceridad. Sin embargo, continuaba creyendo que seguía una pista falsa. Cuando la puerta se cerró detrás del último miembro de la reunión, Poirot se volvió hacia el fuego. Pues bien, amigo mío, dijo con suavidad. ¿Qué piensa usted de todo esto? A tenor de la verdad, no lo sé, respondí con sinceridad. ¿Qué fin persigue usted? ¿Por qué no va directamente al inspector Raglan con la solución, en vez de poner sobre aviso de ese modo al culpable? Poirot se sentó y sacó del bolsillo una caja de delgados cigarrillos rusos. Fumó un momento en silencio. Emplee usted sus células grises. Detrás de mis acciones hay siempre un motivo. Vacilé un momento y después repliqué con voz pausada. El primero que se me ocurre es que usted no conoce al criminal, pero que está seguro de que se encontraba entre las personas reunidas aquí esta noche. En consecuencia, sus palabras pretendían arrancarle una confesión. Poirot asintió complacido. Es una buena idea, pero errónea. Pensé que tal vez, al hacerle creer que usted lo sabía todo, esperaba obligarle a desenmascararse aunque no necesariamente por medio de una confesión. Podría tratar de silenciarle, como hizo con Mr. Ackroyd, antes de que usted pudiese actuar mañana. Una trampa de la cual yo sería el cebo. Percy, mon ami. No soy lo bastante héroe para eso. Entonces no le comprendo. Usted corre el riesgo de dejar escapar al asesino, avisándole de ese modo. Poirot meneó la cabeza. No puede escapar, dijo gravemente. Solo le queda un camino que emprender y ese camino no lleva a la libertad. ¿Usted cree realmente que una de las personas que se encontraban aquí esta noche cometió el crimen? Pregunté con incredulidad. Sí, amigo mío. ¿Cuál? 158. Hubo un silencio que duró unos minutos. De pronto arrojó la colilla en el hogar y empezó con voz reposada. Voy a llevarle por el camino que he recorrido yo mismo. Paso a paso me acompañará usted y verá que todos los hechos señalan infaliblemente a una determinada persona. Para empezar, había dos hechos y una pequeña discrepancia en las horas que me llamaron de un modo especial la atención. El primer hecho era la llamada telefónica. Si Ralph Patton era en realidad el asesino, la llamada carecía de sentido, era absurda. Me dije, pues, que Patton no era el criminal. Me aseguré de que la llamada no fue hecha por nadie de la casa y, sin embargo, estaba convencido de que tenía que buscar al criminal entre los que estaban presentes la noche fatal.
Llegué, pues, a la conclusión de que la llamada debió provenir de un cómplice. Esta deducción no acababa de satisfacerme, pero de momento no la descarté. Examiné luego el motivo de la llamada. Eso resultó difícil. Solo podía estudiarlo juzgando su resultado, que el crimen se descubrió aquella noche en vez de a la mañana siguiente. ¿Comprende usted? Sí. Ackroyd había dado órdenes para que no le molestaran y no era probable que nadie entrara en el despacho aquella noche. Ves bien, el asunto marcha, ¿verdad? Pero algunos puntos continuaban oscuros. ¿Cuál era la ventaja de hacer descubrir el crimen aquella noche en vez de la mañana siguiente? La única idea que se me ocurrió fue que el asesino, sabiendo que el crimen se descubriría a una hora determinada, se las compondría para estar presente cuando se forzara la puerta o inmediatamente después. Llegamos ahora al segundo hecho, el sillón apartado de la pared. El inspector Raglan desechó el detalle por carecer de importancia. Yo, en cambio, lo consideré siempre del mayor interés. En su manuscrito usted ha dibujado un pequeño plano del despacho. Si lo tuviese aquí en este momento vería que el sillón, colocado de la manera indicada por Parker, se encuentra precisamente en línea recta entre la puerta y la ventana. La ventana. Veo que capta mi primera idea. Me imaginé que entraron por la puerta, pero no tardé en abandonar esa suposición, pues, aunque el sillón tenía un respaldo muy alto, tapaba muy poco la ventana. Pero recuerde usted, mon ami, que frente a esa ventana había una mesa cubierta de libros y revistas. Esa mesa quedaba completamente oculta por el sillón y enseguida surgió en mi mente la primera sospecha de la verdad. Supongamos que había en esa mesa algo que no se quería que fuese visto. Algo colocado allí por el asesino. Hasta entonces no tenía la menor idea de qué podría ser, pero sabía que era algo que el criminal no había podido llevarse consigo cuando cometió el asesinato y que era un asunto vital para el quitarlo de allí tan pronto como le fuese posible, después de ser descubierto el crimen. La llamada telefónica obedecería, pues, a la necesidad del culpable de encontrarse sobre el terreno al ser hallado el cuerpo. 4 personas estaban presentes cuando la policía llegó, usted, Parker, el comandante Blunt y Mr. Raymond. Eliminé inmediatamente a Parker, puesto que, fuese cual fuese la hora en que se descubriera el crimen, se encontraría allí. 159. Además, él fue quien me habló del sillón cambiado de sitio. Parker quedaba descartado del crimen, pero era posible que hubiese sido el chantajista. Raymond y Blunt eran sospechosos, puesto que, si el crimen hubiese sido descubierto por la mañana, cabía en lo posible que llegaran demasiado tarde para impedir fuera encontrado el objeto colocado en la mesa. ¿Qué era ese objeto? Hace un momento ha oído usted lo que argumentaba con respecto al fragmento de conversación oído. Tan pronto como supe que el representante de una compañía de dictáfonos había estado en la casa, la idea de un dictáfono arraigó en mi mente. Recuerda lo que he dicho hace media hora. Todos estaban de acuerdo con mi teoría, pero parecía que un hecho vital se les había escapado. Si se usó un dictáfono aquella noche, ¿por qué no se encontró? No había pensado en eso. Sabemos que le fue entregado un dictáfono a Mr. Ackroyd, pero no estaba entre los objetos de su pertenencia. Si algo fue retirado de la mesa, porque no había de ser el dictáfono. Sin embargo, la empresa no era fácil. La atención de todos estaba naturalmente concentrada en el muerto. Creo que cualquiera podía haberse acercado a la mesa sin que le vieran los demás, pero un dictáfono es un objeto voluminoso. No se puede meter en un bolsillo. Debió de tener un receptáculo capaz de contenerlo. Ya ve usted a dónde llegamos. La figura del asesino toma forma. Es la persona que se encontraba en el lugar del crimen, pero que tal vez no hubiese estado presente si se hubiese descubierto a la mañana siguiente, una persona que llevaba un receptáculo dentro del cual cabía el dictáfono. Le interrumpí. ¿Por qué habría de llevarse el dictáfono? ¿Qué ganaba con ello? Usted se parece a Mr. Raymond. Parte de una base falsa, de que a las 9:30 se oyó la voz de Mr. Ackroyd hablando al dictáfono. Pero considere por un momento este útil invento. Usted le dicta, ¿verdad? Y más tarde el secretario o un mecanógrafo lo pone en marcha y la voz vuelve a sonar. Quiere decir, exclamé. Sí, eso es lo que quiero decir. A las 9:30, Mr. Ackroyd ya estaba muerto. Era el dictáfono el que hablaba y no el hombre. El criminal lo hizo funcionar. Entonces, debía encontrarse en el cuarto en aquel momento. Es probable, pero no debemos excluir la posibilidad de que le hubiera adaptado un mecanismo especial, algo sencillo como la maquinaria de un vulgar despertador. En ese caso tenemos que añadir dos particularidades a nuestro retrato imaginario del asesino. Debía ser alguien que estaba enterado de la compra del dictáfono y que tenía conocimientos de mecánica.
A esas conclusiones había llegado cuando encontramos las huellas de la ventana. Aquí podía escoger entre tres conclusiones. Primera, era factible que las hubiera dejado Ralph Patton. Estaba en Fernley Park aquella noche y pudo introducirse en el despacho y encontrar a su tío muerto. Esta era una hipótesis. Segunda, cabía la posibilidad de que las huellas hubiesen sido hechas por alguien que llevara la misma clase de tacones de goma en los zapatos, pero los habitantes de la casa tenían zapatos de suela de crepé y deseché la idea de que alguien de 160 fuera tuviese la misma clase de zapatos que Ralph Patton. Charles Kent llevaba, lo sabemos por la camarera del bar The Dog y Whistle un par de botas que se le caían de los pies. Esas huellas podían haber sido dejadas por alguien que trataba deliberadamente de hacer recaer la sospecha sobre Ralph Patton. Para probar esa teoría era preciso dilucidar algunos hechos. El par de zapatos de Ralph incautado por la policía en el Three Wars. Ni Ralph ni ninguna otra persona pudo llevarlos aquella noche, puesto que los tenían en los bajos de la posada para limpiarlos. Según la teoría de la policía, Ralph poseía otro par de la misma clase y descubrí que era cierto que tenía dos pares. Para que mi teoría fuera correcta, era preciso que el asesino hubiese llevado los zapatos de Ralph aquella noche y, en tal caso, Ralph debía haberse puesto un tercer par de zapatos de una clase u otra. Supuse que no tendría tres pares de zapatos iguales y que poseería por lo menos un par de botas. Pedí a su hermana Caroline que se enterara de ese punto, insistiendo sobre el color, con el fin, lo confieso, de esconder el verdadero motivo de mis preguntas. Ya conoce usted el resultado de sus investigaciones. Ralph Patton tenía un par de botas. La primera pregunta que le hice cuando llegó a mi casa ayer por la mañana fue para saber lo que llevaba puesto la noche fatal. Me contestó enseguida que llevaba botas, en realidad todavía las llevaba puestas, porque no tenía nada más que ponerse. De este modo adelantábamos en nuestra descripción del asesino. Era una persona que había tenido la oportunidad de llevarse esos zapatos del cuarto de Ralph Patton en el Three Wars aquel día. Poirot se detuvo y continuó en voz más alta. Hay otro punto. El criminal debía ser una persona que tuviera la oportunidad de retirar la daga de la vitrina. Quizás usted diga con toda razón que cualquiera en la casa pudo haberlo hecho, pero le recordaré que Flora Ackroyd está segura de que la daga no se encontraba en la vitrina cuando la examinó. Hizo otra pausa. Recapitulemos. Una persona que estuvo en el Three Wars aquel día, una persona que conocía bastante bien a Ackroyd para saber que había adquirido un dictáfono, una persona que entendía en cuestiones de mecánica, que tuvo la oportunidad de retirar la daga de la vitrina antes de la llegada de Miss Flora, que llevaba consigo un receptáculo capaz de contener el dictáfono como, por ejemplo, un maletín negro, y que se encontró sola en el despacho durante unos minutos después de descubrirse el crimen. Mientras Parker telefoneaba a la policía. En fin, usted, Dr. Shepard. 161. Capítulo 26. Y nada más que la verdad. Reinó un silencio de muerte durante un momento. De pronto me eché a reír. ¿Está usted loco? No, replicó Poirot plácidamente. No estoy loco. Esa pequeña diferencia en la hora fue lo que me llamó la atención sobre usted desde el principio. La diferencia de hora. Repetí intrigado. Sí. Recordará que todo el mundo estaba de acuerdo para decir, usted incluido, que hacían falta 5 minutos para ir andando del cobertizo a la casa e incluso menos si se tomaba el atajo de la terraza. Pero usted dejó la casa a las 9 menos 10 según su declaración y la de Parker y, sin embargo, eran las 9 cuando traspasaba la verja delante del callejón. Era una noche fría y desapacible, en la cual uno no se sentiría inclinado a entretenerse. ¿Por qué necesitó 10 minutos para recorrer un trayecto que requería 5? Comprendí desde el principio que solo teníamos su afirmación para probar que la ventana del despacho estaba cerrada. Ackroyd le preguntó si usted la había cerrado, pero no lo comprobó. Supongamos, pues, que la ventana del despacho estuviera abierta. Tendría usted tiempo en 10 minutos para dar la vuelta a la casa, cambiar sus zapatos, entrar por la ventana, matar a Ackroyd y llegar a la verja a las 9. Deseché esta teoría, pues era probable que un hombre tan nervioso como Ackroyd le hubiese oído entrar y hubiera provocado una lucha. Pero, y suponiendo que hubiera matado a Ackroyd antes de salir, mientras estaba de pie al lado de su silla. Podía entonces salir por la puerta central, dar la vuelta hasta el pequeño cobertizo, tomar los zapatos de Ralph Patton del maletín que llevaba aquella noche, ponérselos, atravesar el fango y dejar huellas en la ventana, entrar en el despacho, cerrar la puerta por dentro, volver corriendo al cobertizo, cambiarse nuevamente de zapatos y correr hasta la verja. Hice todo eso el otro día, cuando usted estaba con Mrs.
Aykroyd, y empleé exactamente 10 minutos. Luego, a casa y disponer de una buena coartada, pues había regulado el dictáfono para que funcionara a las 9:30. Mi querido Poirot, dije con una voz que sonó extraña y forzada en mis propios oídos. Usted ha reflexionado demasiado sobre este caso. ¿Por qué había de asesinar a Aykroyd? Para protegerse. Usted era quien chantajeaba a Mrs. Ferrars. ¿Quién mejor que el doctor que cuidaba a Mr. Ferrars estaba en condiciones de saber cuál era la causa de su muerte? Cuando usted me habló el primer día en el jardín, mencionó un legado en posesión del que había entrado hacía un año. No he podido encontrar rastro de legado alguno. Tuvo usted que inventar algo para justificar las 20.000 libras de Mrs. Ferrars, que no le aprovecharon gran cosa. Perdió la mayor parte en diversas especulaciones y acabó presionando demasiado. Mrs. Ferrars encontró una 162 solución con la cual usted no contaba. Si Aykroyd se hubiese enterado de la verdad, no habría tenido compasión de usted. Estaba arruinado para siempre. ¿Y la llamada telefónica? Pregunté, tratando de hacerle frente. Supongo que usted tiene una explicación plausible también para ella. Le confesaré que quedé desconcertado cuando supe que le habían telefoneado en realidad desde la estación de King's Abbot. Al principio creí que había inventado la historia. Eso fue un detalle ingeniosísimo. Usted necesitaba una excusa para llegar a Fernley Park, encontrar el cuerpo y tener ocasión de quitar el dictáfono del que dependía su coartada. Tenía una vaga noción de lo ocurrido cuando fui a ver a su hermana aquel primer día y le pregunté qué pacientes habían ido a su consulta el viernes por la mañana. No pensaba en Miss Russell entonces. Su visita fue una feliz coincidencia, puesto que alejó su pensamiento del verdadero objeto de mis preguntas. Encontré lo que buscaba. Entre sus pacientes se encontraba aquella mañana el camarero de un transatlántico norteamericano. ¿Quién mejor que él para ir a Liverpool en el tren de la noche? Después, estaría en alta mar, lejos de todos. Comprobé que el Orión zarpaba el sábado y, tras conseguir el nombre del camarero, le envié un telegrama, haciéndole una pregunta. Su contestación es lo que acabo de recibir. Me alargó el siguiente mensaje. Es cierto. El doctor Shepard me pidió que dejara una nota en casa de un enfermo. Tenía que llamarle por teléfono desde la estación con la respuesta, sin contestación. Fue una idea ingeniosa, dijo Poirot. La llamada era genuina. Su hermana le vio recibirla, pero una sola persona sabía lo que le decían en realidad. Usted. Postecé. Todo esto es muy interesante, pero muy poco práctico. Usted cree. Recuerde lo que he dicho. La verdad irá a parar a manos del inspector Raglan por la mañana. Pero, por consideración a su buena hermana, estoy dispuesto a dejarle otra alternativa. Podría tomar, por ejemplo, una dosis exagerada de algún somnífero. Me comprende. Antes de eso, el capitán Patton debe quedar libre de toda sospecha, Cava Sans dire. Le sugiero la idea de concluir su interesante manuscrito pero abandonando su antigua reticencia. Usted es muy prolífico en sugerencias. Ha terminado ya. Ahora que me dice esto, recuerdo otra cosa todavía. Sería una torpeza por su parte tratar de imponerme silencio como hizo con Aykroyd. Esas cosas no tienen éxito con Hercule Poirot. Barra baja mi querido Poirot, exclamé sonriendo levemente, seré cualquier cosa, pero no soy un loco. Me levanté. Bien, bien, dije, desperezándome. Me voy a casa. Gracias por su interesante e instructiva disertación. Poirot se levantó también, se inclinó con su acostumbrada cortesía y salí del cuarto. 163. Capítulo 27. Apología. Son las 5 de la mañana. Estoy muy cansado, pero he concluido mi tarea. El brazo me duele de tanto escribir. Mi manuscrito tiene un extraño final. Pensaba publicarlo algún día como la historia de uno de los fracasos de Poirot. Es curioso cómo se desarrollan las cosas. Desde el principio tuve la impresión de que ocurriría un desastre, desde el momento en que vi a Ralph Patton y a Mrs. Ferrars hablando con las cabezas muy juntas. Creí entonces que ella le hacía confidencias. Me equivoqué, pero la idea persistió aún después de que me encerrara en el despacho con Aykroyd aquella noche hasta que me dijo la verdad. Pobre viejo Aykroyd. Siempre me alegro de haberle dejado una oportunidad de salvarse. Le insté a que leyera aquella carta antes de que fuera demasiado tarde. Oh, para ser honrado, ¿acaso no comprendí subconscientemente que la testarudez de un hombre como él era una garantía de que no la leería? Su nerviosismo de aquella noche era interesante psicológicamente hablando. Sabía que el peligro le acechaba y, sin embargo, no sospechó nunca de mí. La daga fue una idea de última hora.
Había traído un arma de fácil manejo que tenía en mi casa, pero cuando vi la daga en la vitrina, se me ocurrió enseguida que sería preferible emplear una que no me perteneciera. Supongo que desde el principio pensé en matarle. En cuanto me enteré de la muerte de Mrs. Ferrars, tuve la convicción de que le había contado todo antes de morir. Cuando me reuní con él y le vi tan agitado, pensé que quizás sabía la verdad, pero que le parecía increíble, y estaba dispuesto a darme la oportunidad de explicarme. Me fui a casa y tomé mis precauciones. Si lo que le preocupaba solo se relacionaba con Ralph, nada ocurriría. Le había dado el dictáfono 2 días antes para ajustarlo. Algo se había estropeado en su mecanismo y le convencí para que me lo dejara en vez de devolverlo a la fábrica. Hice lo que me pareció necesario y me lo llevé en mi maletín aquella noche. Me siento orgulloso de mis dotes de escritor. En efecto, ¿qué puede ser más claro que las frases siguientes? Habían entrado el correo a las 9:20. A las 9:10 le dejé con la carta todavía por leer. Vacilé con la mano en el picaporte, mirando atrás y preguntándome si olvidaba algo. Toda la verdad, lo ven. Pero supongan que pusiera una línea de puntos después de la primera frase. Se habría preguntado a alguien qué ocurrió en aquellos 10 minutos. Cuando eché una ojeada desde la puerta, me sentí satisfecho. No había olvidado nada. El dictáfono estaba en la mesa, ante la ventana, preparado para funcionar a las 9:30. El mecanismo era ingenioso, accionado con la 164. Máquina de un reloj despertador. El sillón había sido movido de modo que escondiera el aparato a las miradas de los que entraran. Debo confesar que me sobresalté al encontrar a Parker al otro lado de la puerta. He apuntado fielmente este detalle. Más tarde, cuando se descubrió el crimen y envié a Parker a telefonear a la policía, qué frases tan acertadas, hice lo poco que era preciso hacer. Poca cosa, meter el dictáfono en mi maletín y alinear el sillón contra la pared. No imaginé siquiera que Parker se hubiera fijado en el sillón. Lógicamente, la contemplación del cuerpo debía hacerle olvidar lo demás, pero no conté con sus cualidades de criado metódico. Quisiera haber sabido antes que Flora iba a declarar que había visto a su tío a las 10:15. Este detalle me desconcertó y preocupó sobremanera. A decir verdad, en este caso hubo cosas que me preocuparon de un modo tremendo. Todos parecían haber metido mano en el asunto. Mi gran temor era que Caroline lo advirtiera todo. Su modo de hablar aquel día de mi debilidad fue pura coincidencia. No sabrá nunca la verdad. Queda, tal como ha dicho Poirot, otra alternativa, otra solución. Puedo confiar en él. Junto con el inspector Raglan se las compondrán para que Caroline no lo sepa. No me gustaría que lo supiese. Me quiere y es orgullosa. Mi muerte será dolorosa para ella, pero la pena pasa con el tiempo. Cuando haya concluido mi narración, meteré este manuscrito en un sobre dirigido a Poirot. Y entonces, ¿qué será? Una dosis de veronal. Eso sería una especie de justicia poética. No es que acepte la responsabilidad de la muerte de Mrs. Ferrars. Fue la consecuencia directa de sus propias acciones. No tengo compasión por ella. Tampoco la siento por mí. Así pues, que sea veronal. Pero me hubiera gustado que Hercule Poirot no se hubiese retirado nunca para venir aquí a cultivar calabacines.